¿Qué es un sistema complejo en el contexto de la fisiología humana? Todo el conjunto es más que la suma de los componentes. Las partes afectan al todo y el todo afecta a las partes. Pero así es como pasa muchas de las enfermedades degenerativas y ya empieza a ponerse la cosa difícil. ¿Puedes explicar un ejemplo de enfermedad o lesión? La zancada que rompe el bíceps femoral de un deportista es indistinguible de las 200.000 zancadas que dio antes de ella. ¿La fatiga también se puede entender a la luz de los sistemas complejos? O la misma acción en dos momentos diferentes puede dar lugar a dos respuestas diferentes. ¿Qué mitos existen en torno a la zona 2? Ni el lactato ni los hidrogeniones son los culpables en última instancia de la... Todavía no tenemos ni idea de cómo se genera la fatiga. Como la percepción de dolor, es evolutiva, es adaptativa, pero oye, a ti no te duele un tobillo si te estás persiguiendo un tigre, ¿no? Porque al final la fatiga, ¿qué sentido tiene? Podemos caer en el error de no entender al cuerpo como sistema complejo. Yo me estoy preguntando cuántos entrenadores tienen en cuenta todo esto. Bienvenido a un nuevo episodio de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña Manuel Sola Arjona, que es graduado en Ciencias del Deporte y máster en Nutrición Humana. También es autor del libro La naturaleza del entrenamiento y del podcast Rendimiento Evolutivo. Pero también se centra, y eso es lo que nos trae sobre todo aquí, en deportes de resistencia. Es entrenador de deportistas de resistencia de todos los niveles, desde ciclistas profesionales a cicloturistas. Le gusta mucho el ciclismo, se centra en el ciclismo. ¿Y por qué? Pues porque es exciclista profesional. Tiene una visión muy diferente del entrenamiento que a mí me encanta. Como decías, una visión más ecológica, ¿no? Teleológica y holística. Me ha encantado. Y creo que tenéis que escucharle, tiene un mensaje muy diferente y además del que se puede sacar provecho, pues ya seas deportista recreacional o deportista de élite. Así que bienvenido, Manu. ¿Te puedo llamar Manu? Sí, claro. Genial. Bienvenido a Mejor que Ayer, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien, Borja, la verdad que encantado, incluso un poco nervioso y bueno, también un poco nervioso porque la verdad que te valoro mucho, como te he dicho antes, pues es de los pocos podcasts, yo creo, además con tanta audiencia como tienes, que no busca lo extremista, ¿no? La polarización, sino, oye, vamos a ser rigurosos y vamos a intentar que la gente mejore y ayudarla, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que sí, ha sido un pionero y de los pocos que además pues, está teniendo... Aunque nos vean menos, ¿no? Aunque nuestros episodios no tengan millones de views, sí. Pero bueno, sí que hay que apostar siempre por ayudar al final. Bien, también no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que Manu es profesor en el curso de entrenamiento de Perform Institute, que también se está ahora mismo, a la hora de grabar este episodio, pues está ejecutándose, no está llevándose a cabo. Bien, Manu, hablas mucho en tus libros, en tus podcasts, en tu divulgación de sistemas complejos aplicados al entrenamiento. ¿Qué es un sistema complejo en el contexto de la fisiología humana? Vale, bueno, voy a explicar primero que es un sistema complejo en general, ¿no? Al final, un sistema, pues ya sabemos todo, ¿no? Es un conjunto de componentes, estructuras, partes que interaccionan entre sí. Y complejo, bueno, fíjate que su etimología viene del griego, de plexus, que significa trenzado, entrelazado, ¿no? Esto ya nos da una idea de qué o cómo funciona un sistema complejo, ¿no? Como un todo integrado. Bueno, sobre todo, el apellido de complejo habla de esto, ¿no? De esta integración y de que el todo, el conjunto, es más que la suma de los componentes. El conjunto da lugar a propiedades que no podrían explicarse a través de solamente la suma de sus partes por separado. Claro, en el contexto del deporte o del entrenamiento siempre hablamos del cuerpo humano, ¿no? Como sistema complejo, además seguramente de los sistemas con mayor complejidad que hay, ¿no? Por nuestra capacidad de pensar y de imaginarnos historias, pero también podríamos aplicarlo, y de hecho, ¿dónde más aplicaciones tiene? A los deportes de equipo. Pues un equipo, por ejemplo, no deja de ser un sistema complejo formado de otros sistemas complejos, que son las personas formados de otros sistemas complejos, ¿no? Sus diferentes subsistemas, células, etc. ¿Y cuáles son las principales propiedades de un sistema complejo entonces? Pues mira, suelo explicarlas siempre por separado, ¿no? Pero viniendo al podcast, claro, digo, quiero buscar una forma de explicarlas que la gente las entienda como un todo integrado, porque al final no son propiedades que va cada una por un lado y que hay que memorizar, sino que si entendemos cómo funciona un sistema complejo, pues las propiedades son lógicas, ¿no? O sea, podemos ponerle un nombre, podemos ponerle otro, pero al final las propiedades son claras. Entonces, se me ha ocurrido explicarlas todas o la mayoría a través de un ejemplo muy claro que es la aparición del pelotón y de cómo interacciona un pelotón ciclista. Aunque los oyentes no sean ciclistas, seguro que se han echado la siesta viendo el Tour y han visto que eso hace un pelotón que es raro, ¿no? Que es la serpiente multicolor, que se adapta al terreno, que hace cosas extrañas como los abanicos, los látigos, que no sé si sabrán lo que son los látigos, pero bueno, no importa. Al final, bueno, el pelotón es un sistema complejo, ¿no? Como he dicho, formado por otros sistemas complejos. Ya tenemos aquí un principio,
o una propiedad que sería la fractalidad o los diferentes niveles anidados, ¿no? Donde los sistemas están formados por sistemas, ¿no? Un fractal es una figura que se contiene a sí misma y esto podemos verlo en diferentes series, ¿no? Podemos verlo en series temporales, podemos verlo en visión, ¿no? En figuras, pero bueno, al final viene a decir esto, ¿no? Estamos a diferentes niveles. Bueno, ¿cómo funciona o cómo emerge un pelotón? ¿No? Pues imagínate, tenemos un grupo, ¿no? De componentes, como he dicho antes, un sistema, pues en este caso son ciclistas, que tienen que tener un objetivo en común, ir del punto A al punto B lo más rápido que puedan o con el mínimo coste energético que puedan, ¿no? Entonces, cuando tenemos los componentes y el mismo objetivo, pues van a interaccionar. Esas interacciones, algunas serán positivas y otras negativas. Imagínate, pues los ciclistas pueden decidir atacarse, pueden decidir pelear, escupirse, insultarse, pero puede que decidan también probar a colaborar, ¿no? A darse relevo. Y esa sinergia es exitosa porque los dos componentes mejoran su fitness, ¿no? O los dos componentes mejoran sus posibilidades. Entonces, como esa sinergia es adaptativa, se estabiliza. Y entonces tiende, por un mecanismo de retroalimentación, a que más ciclistas se vayan uniendo a la sinergia. Cuanto más ciclistas hay en el grupo, más se benefician ellos y más pierden los que no están en el grupo. Al final, el grupo, el pelotón, acaba siendo incluso un atractor para los ciclistas, ¿no? Un atractor es el estado al que tienden cuando dejan de aplicarse fuerzas sobre el sistema. Bueno, pues el pelotón, que funciona de forma autoorganizada, es una propiedad emergente de los ciclistas. Si viniese un extraterrestre y cogiese a un ciclista o a muchos ciclistas y los subiese a la nave y los analizase, no podría encontrar nada parecido a un pelotón. Uh-huh. Al final, las cosas que hace el pelotón, las dinámicas internas del pelotón, solamente emergen a ese nuevo nivel, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos la propiedad de emergencia, que es, bueno, seguramente la más paradigmática de los sistemas complejos. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, tenemos sinergia entre los componentes. Estas se suelen, o podemos explicarlas, por ejemplo, en dos fundamentales, que serían dos propiedades, que sería pleiotropía y la degeneración, en español, bueno, degenera, sí, redundancia, uh-huh. Como queramos llamarlo. Al final, la pleiotropía es que la misma estructura, ¿no? La misma sinergia puede dar lugar a diferentes funciones. Un ejemplo claro, pues el músculo. El músculo es vector de movimiento, pero también es un órgano endocrino, como tú has explicado otras veces, también es el sostén de otros órganos. Y luego la degeneración, la degeneración, pues quiere decir que la misma función se puede cumplir de diferentes formas, ¿no? El mismo saque lo puede hacer con la derecha, con la izquierda, ¿no? O si tiene un paciente que tiene un ictus, puede recuperar sus mismas funciones haciendo la que hacía la parte derecha con la parte izquierda. La redundancia. Sí, la redundancia, exactamente. Vale, más propiedades interesantes. Bueno, la causalidad circular, ¿no? Obviamente, como hemos dicho antes, todo está entrelazado y todo interacciona con todo. Bueno, la causalidad circular nos viene a decir que las partes afectan al todo y el todo afecta a las partes, ¿no? Entonces, cada vez que intervenimos en una parte del sistema, sus efectos se reparten por todos, ¿no? O sea, imagínate, en el ejemplo del pelotón, pues que a una mujer se le escapa un perro, ¿no? Y el perro pues, hace que un ciclista tenga que dar un frenazo, otro da un bandazo hacia atrás y el que va de la última, pues se lo come y se cae, ¿no? Entonces, como se cae, pues ya pierde tiempo, luego tiene que generar mucha fatiga en volver al pelotón y cuando llega el momento importante ya no puede seguir a sus rivales, deja su equipo con uno menos, entonces las funciones que se hacía las tiene que hacer otro compañero. Claro. Y eso, bueno, hace que además se pierda aquí la relación entre causa y efecto, porque si, por ejemplo, el director le dice, oye, ¿por qué te has quedado? ¿Por qué no has estado con tus compañeros? Pues le puede decir, bueno, ¿por qué me he caído? Bueno, sí, te has caído, pero también es porque no estabas fuerte, ¿no? O sea, no podrías decir que es solamente una causa. Una causa puede dar lugar a diferentes efectos y un efecto puede venir de diferentes causas, ¿no? Entonces, claro, aquí ya empieza a ponerse la cosa difícil. Eso es lo que hace también que los sistemas estén en una especie de estabilidad dinámica, ¿no? Donde la estabilidad es que mantienen la forma, mantienen la función que quieren conseguir, pero dentro todo está cambiando. O sea, nuestro cuerpo está claro, ¿no? O sea, yo estoy hablando contigo, pero mi variabilidad de la frecuencia cardíaca está cambiando, mi frecuencia respiratoria está cambiando, mis patrones de conexión neuronales están cambiando, todo cambia, pero yo estoy estable. Bueno, eso sería la causalidad circular. Otra muy relacionada con esta, pues, bueno, con todas, es que al final todas están relacionadas, ¿no? Sería la no linealidad de la respuesta, ¿no? Imagínate, llega a un puerto en los Alpes y llega el pelotón, y kilómetro 1, todo el mundo junto, kilómetro 2, kilómetro 3, el pelotón no se rompe, ¿vale? Se van estirando un poco, kilómetro 4 no se rompe y de repente kilómetro 5 el pelotón estalla en pedazos y se parte por la mitad. ¿Pero por qué ha sido? ¿Por lo que ha pasado en el kilómetro 5? No, obviamente no ha sido todo lo que ha pasado hasta ahí. ¿Qué pasa? Que todos esos daños hasta ahí se han ido, digamos, compensando pues
por ejemplo, los propios ciclistas que han ido acumulando fatiga, pero todavía no ha llegado al punto de ruptura. El pelotón que estaba agrupado se ha ido estirando, se ha ido estirando, se ha ido estirando y ya llega a un punto que ya no puede soportar más y se rompe de golpe. Claro, así es como pasan muchas de las enfermedades degenerativas o muchas lesiones que creemos que son por lo que hiciste ayer. Pues no son por lo que hiciste ayer, no, son por lo que ha ido haciendo el cuerpo, lo ha ido intentando compensar hasta que se ha roto. Y luego, por decirte otra, diría dependencia del camino, es una muy importante, ¿no? Dependencia del camino y sensibilidad a las condiciones iniciales, que viene a ser algo similar, ¿no? Que quiere decir que el mismo o la misma acción en dos momentos diferentes puede dar lugar a dos respuestas diferentes, ¿no? Uh-huh. En el pelotón está claro que no va a pasar lo mismo si alguien ataca en el primer puerto que si ataca en el quinto, ¿no? Claro, las respuestas van a ser diferentes, pero igual que si lo que tú y yo hablamos ayer puede afectar a cómo tú te tomes hoy algo que yo te diga. Claro. Quizás te lo tomas bien o a mal en función de lo que pasó ayer. Claro. Y yo te he dicho lo mismo y de la misma manera. Bueno, pues todo esto ocurre luego cuando lo llevamos a cualquier otro sistema, ¿vale? Desde los seres vivos al sistema económico o a los ecosistemas. Qué interesante. O sea, realmente esto se puede aplicar al entrenamiento, pero también a la medicina, a la salud y a muchos otros, como dices, a la economía y a muchos otros ámbitos de la vida. ¿Cómo te interesaste, ya por curiosidad, por los sistemas complejos? O, mejor dicho, ¿de quién aprendiste o qué libros te leíste? Pues mira, es una cosa a la que llegué yo de forma, digamos, autónoma, pero claro, ayudado por gigantes, ¿no? Como siempre digo, nadie descubre nada, ¿no? Sino que simplemente pues, vas leyendo a gente y vas llegando. A mí lo que me pasó es que cuando fui aprendiendo, o sea, yo terminé la carrera y seguía aprendiendo, ¿no? Y tenía mi podcast, seguía divulgando. Y yo pensaba que conforme más supiese, pues más cerca iba a estar de responder o de llenar ese puzzle que creemos que estamos aprendiendo de cómo funciona una persona y cómo hay que entrenarla. Entonces yo siempre creía, bueno, cuando tenga más información, cuando estudie más lo suficiente, tendré las respuestas a estas preguntas que no tengo. ¿Qué pasa? Que me daba cuenta que cuanto más aprendía, más lejos estaba. Había cosas que veía que claramente eran erróneas o cosas muy contradictorias, grupos de investigación que decían una cosa, otro grupo decía otra, y te dabas cuenta de que esto no podría ser así. Y yo ya estaba un poco quemado, la verdad. Incluso, bueno, me gustan más temas y me puse a explorar otras cosas. Y, bueno, tuve una época que me interesé mucho por la biología y la ecología, ¿no? Las relaciones pues, simbióticas, por ejemplo, pues, en la naturaleza, ¿no? La gestión forestal, todo esto. Y me di cuenta, yo estaba allí viendo charlas de ellos, y me daba cuenta de que los problemas que tenían eran los mismos que teníamos nosotros con el cuerpo humano en cuanto, por ejemplo, a los efectos secundarios o a los efectos en cadena, ¿no? Las respuestas de segundo y de tercer orden, de que hacían una cosa pensando que A llevaba a B y luego de repente les aparecía C, D y E y acababan pasando cosas que no sabíamos. Luego vi que había diferentes visiones, por ejemplo, los biólogos y los gestores forestales como que tenían dos aproximaciones muy diferentes a los mismos problemas. Y claro, me fui dando cuenta de que eran las mismas, digamos, las mismas propiedades. Y luego me pasó una vez, me acuerdo además, iba con la bici escuchando un podcast de Marcos Vázquez y no me acuerdo a quién entrevistaba, ¿vale? Era un médico de ciclismo y en una parte de la entrevista dijo algo de sistemas complejos y lo dijo de pasada, no es que dijese nada, pero joder, ahí es como que se juntaron todas las piezas y dije, hostia, sistemas complejos. Y entonces ya a partir de ahí pues empecé a investigar de ello. Entonces pues me metí en Amazon, me compré todos los libros que había de sistemas complejos, casi todo en inglés, hice cursos, podcasts, vídeos, pues claro, así buscando todo lo que encontraba. Qué bueno, y te surgió escuchando un podcast de Marco en el que se mencionó, ¿no? De paso, sistemas complejos. Sí, sí. Y a partir de ahí empezaste a leer. Joder, qué bien. Bien, como decíamos, se puede aplicar también a la salud, ¿no? O, por ejemplo, a una enfermedad o una lesión. ¿Cómo se explicaría? ¿Puedes explicar un ejemplo de enfermedad o lesión según la óptica de ese comportamiento no lineal o no linealidad que has explicado como propiedad de un sistema complejo? Sí. Mira, una forma fácil de verlo, al final en la enfermedad ocurre igual, solo que quizás yo no sé explicarlo también. Aquí lo podría explicar tú, pero en la lesión hay un ejemplo muy bueno. Además, me apoyo mucho en la tesis de Rafael Pol, ¿vale? Que es un autor que ha publicado en sistemas complejos, también es preparador físico de equipos potentes, incluso de la selección. Y él tiene una frase que me gusta muchísimo porque creo que lo explica todo, ¿no? Que dice, la zancada que rompe el bíceps femoral de un deportista es indistinguible de las 200.000 zancadas que dio antes de ella, ¿no? Qué bueno. Claro, ¿por qué se rompe en esa última zancada? Pues no es por esa zancada, ¿no? Es por donde hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿cómo se ve este proceso, ¿no? Desde el ámbito de los sistemas complejos? Bueno, al final
digamos que nosotros tenemos la red muscular, ¿no? Nuestros diferentes músculos y las miofibrillas de cada músculo. Y obviamente siempre tienen pequeños daños de acciones que generamos, ¿no? Vivir causa daños, pero bueno, sobre todo pues cuando empezamos a hacer deporte, ¿no? Cuando nos movemos, pues bueno, hay ciertas fibras que se rompen y no pasa nada. Pues se rompen y se reparan. ¿Qué pasa? Cuando continuamos, nos ejercitamos ya con fuerza, pues bueno, empezamos a tener daños un poco más fuertes. Digamos que rompemos más fibras y no dejamos el tiempo suficiente para que se recupere. Entonces, pues, digamos que estas micro roturas que va habiendo en partes aisladas del sistema van siendo cada vez un poco más grandes, ¿no? Digamos que van fallando a un nivel un poco más macro. Pero esto sigue sin ser una lesión. ¿Por qué? Porque los podemos compensar. Por ejemplo, a ti te duele un poco, pues en el talón, pues corres un poco diferente, ¿no? Te duele la parte interna de la rodilla y inconscientemente cambias tu forma de correr, ¿no? Tu patrón de movimiento. Y entonces lo vamos compensando. Pero si aún y así, si pese al dolor, ¿no? O pese a los primeros indicios de molestia, seguimos y seguimos, aparece un proceso, ¿no? Que, bueno, que en la física se llama percolación, que quiere decir que, bueno, que emerge el orden a partir de, digamos, componentes que estaban separados, ¿no? Entonces, digamos que podríamos decir que esa lesión o esos pequeños daños, pues se hacen muy grandes, se unen y se aparece un daño mucho más grande. Y ese daño más grande ya puede ser una rotura fibrilar, ¿no? Que va a tardar más tiempo en recuperarse. Y así pasa, ¿no? Por ese poco a poco que va haciendo hasta que de repente, pues esos daños que no se habían ido, que estaban ahí, pues percolan y es cuando se rompe. Y genera la lesión finalmente, vale. Me gusta mucho una frase que dices, que es que nunca hay nada que no esté dañado en el organismo, ¿no? Siempre hay algo roto en el organismo. La clave está en la dimensión de ese daño y la capacidad de reparación, ¿no? Bien, genial. Pues también hay algo que estudio mucho, de hecho, alguna charla he dado de esto y me sigue interesando, que es el tema de la fatiga. La fatiga también se puede entender a la luz de los sistemas complejos. Efectivamente, se puede entender y de hecho me encanta, ¿no? Porque es un abordaje de verdad, yo creo que realista, ¿no? Mucho más realista que, bueno, luego sí seguramente lo veremos, ¿no? El tema de umbrales o de estados estables. Pero al final, mira, me has dicho que esta semana corrías, ¿no? Mañana te ibas a correr una ultra de 100K. De 100 kilómetros. Bueno, intentas ponerte un ejemplo con esa ultra de 100 kilómetros, a ver si luego te pasa o no te pasa, como te lo digo, ¿no? Pero al final tú vas a salir a tu ultra y imagino que tienes un ritmo, ¿no? Una frecuencia cardíaca, una percepción de esfuerzo. Bueno, intentarás más o menos mantener el ritmo durante los 100 kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que vas a encontrarte seguramente? A ese ritmo, al principio, al poco de salir, pues tu cuerpo lo puede sostener con las estructuras más eficientes. Va a utilizar solamente las fibras musculares que te hagan avanzar, o sea, fibras musculares de los músculos, pues bueno, extensores de rodilla, de cadera, de tobillo. Va a hacerlo con las fibras lentas, va a utilizar fundamentalmente ácido graso y un poco de glucosa, ¿no? Va a estar trabajando, pues, lo que diríamos de la zona 2, ¿no? Tu percepción de esfuerzo seguramente va a ser baja, va a ir charlando, va a ir mirando el paisaje diciendo, joder, qué guapo, qué ilusión, pensando en tus cosas, adaptándote, diríamos que estabas en un estado flexible, si hay una piedra la vas a saltar o la esquivas, ¿no? Está como muy bien. Pero conforme vaya pasando la carrera, pues la fatiga va a ir haciendo mella, las fibras lentas se van a ir un poco fatigando, se van a ir dañando, ¿no? Como decíamos en este proceso anteriormente, y por ejemplo vas a tener que ir metiendo fibras un poco más rápidas, vas a tener que ir haciendo compensaciones con otros músculos, porque los músculos de la carrera, o sobre todo en las bajadas, ya van a estar muy agotados y te vas a notar pues, que trabaja más, por ejemplo, los músculos arrectores de la espina, vas a notar que, por ejemplo, puedes empezar a correr un poco diferente, a talonear más, a tirar más de brazos, si llevas bastones, pues vas a tirar mucho más de los bastones por la fatiga de los cuádriceps, tu percepción de esfuerzo va siendo más alta. Bueno, lo que va pasando es que, debido a la fatiga, las sinergias previas que sostenían la actividad, ¿no? La forma en la que tu organismo interaccionaba en conjunto para hacer que mantuviese esa velocidad o ese ritmo, están fatigadas y necesita ir involucrando más partes del organismo para ser capaz de mantener la misma función. Y para el organismo no es un problema. ¿Que se produce el lactato? Bueno, pues sale a sangre y ese lactato se reutiliza, lo va a utilizar el cerebro, lo va a utilizar el corazón, lo va a reconvertir en glucosa, en el ciclo de Cori. No es un problema, ¿no? Solamente que para mantener la actividad vas metiendo en esa red pues cada vez
más estructura. Más recursos. ¿Vale? Claro, exactamente, más recursos. Y ya cuando llega al final, cuando te estás acercando al final de la carrera, el organismo está tan constreñido por la tarea que se vuelve sistémica. Se va a ralentizar o se va a paralizar la digestión porque no puedes tener sangre en el estómago, porque no va a llegar a todo. Vas a estar termorregulando, vas a tener los niveles de lactato altísimos. ¿Por qué? Pues porque ya estás tirando con todo lo que tienes, estás tirando con la fibra más rápida, estás tirando con un montón de músculos. De hecho, va a ser tanto que lo podemos notar como la tarea va esclavizando al organismo, que incluso tu sistema nervioso ya es diferente. Cuando ya estás en el punto final de la actividad, manteniendo el mismo ritmo, vas a ver que ya no te puedes que no te fijas en el paisaje, y si te fijas no te gusta, que solo quieres llegar a meta, te empiezan a aparecer pensamientos en la cabeza de negativos, pensamientos que emergen de ese contexto fisiológico, pensamientos de yo no tenía que haber venido, estoy haciendo el tonto, a mí esto no me gusta, ¿no? Esto nos pasa a todos. ¿Qué pasa? Que luego cuando llegues a meta y descanses, te van a volver los pensamientos de, ay, qué chulo he estado, a ver la próxima. Pero va a cambiar tu foco atencional. Si al principio podías fijarte en el público y estar contento, tu foco atencional pasa a ser únicamente la actividad, no tienes recursos mentales. Claro, todo el organismo va siendo esclavizado por la sinergia que sostiene la tarea, ¿no? Y así es como lo vamos viendo, como una serie de, digamos, de fallos en la sinergia previa que se van compensando con meter más estructuras. Y eso es lo que va haciendo pues, que diferentes parámetros, diferentes hormonas, diferentes moléculas, pues se disparen, ¿no? O lleguen a sus límites máximos. Qué bueno, pues sí, seguro que va a pasar todo eso, te lo garantizo, y además a partir del kilómetro 50-60, ¿no? Ya esté ahí esclavizado, como dices, por la tarea. Sí. Pero bueno, es bueno también conocer, no sé si es bueno o malo conocer tanta fisiología cuando te dedicas también a hacerlo. Yo a veces pienso que quien no conoce le es más sencillo, ¿no? Simplemente, porque yo a veces voy pensando cuántos gramos de carbohidratos tengo que meter. Pues, bueno, al final, cuanto más sabes, quizás a veces más complejizas todo, ¿no? Y cosas que son más sencillas las vuelves más complejas. Pero bueno, sí, se intentará disfrutar, evidentemente, lo máximo posible. Y cuando no se pueda disfrutar, pues seguir, que es lo que queda. Bien, me gusta que también hables de mitos y realidades de las zonas de entrenamiento, porque hemos llegado al punto de que mucha gente considera las zonas de entrenamiento como categorías estancas, ¿no? Tengo 140 latidos por minuto, paso a 141 y ya ha cambiado toda mi fisiología. Realmente esto no es así, es un continuo fisiológico y esos umbrales no están tan definidos. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues sí, bueno, al final yo la zona de entrenamiento, como la explico, es como los cursos escolares. O sea, está claro que todo es un continuo, pero decidimos poner límites porque nos son útiles, pues bueno, sobre todo en la investigación, por ejemplo, pero es verdad que también pues, en el entrenamiento a veces para análisis de entrenamiento o para, bueno, intentar por lo menos agrupar intensidades o digamos dar recomendaciones un poco más útiles, podemos utilizar las zonas. Pero bueno, son como los cursos, o sea, dentro de una zona no pensemos que la zona 2 hasta o sea, la parte alta de la zona 2 no pensamos que es muy diferente a la parte baja de la zona 3. Claro. No, es más parecida a la zona 3 que a la parte baja de la zona 2. Al final es como, oye, un niño que nació el 31 de diciembre se parece más al que nació el 1 de enero, aunque vayan a cursos distintos, que el del 1 de enero al 31 de diciembre de ese mismo año. Que van al mismo curso. Claro, eso mismo pasa con las zonas, ¿no? Al final, pues ponemos un punto para separarlas, que además pues decidimos que es un marcador y no otro, ¿no? Igual que en las zonas decidimos que es el día de Año Nuevo, podríamos decidir que fuese, yo qué sé, el Viernes Santo o el Domingo Santo. Claro, sí, porque bueno, se iniciaron, ¿no?, con los milimoles de lactato, ¿no? Como punto que diferenciaba una zona de otra. Después hablo de frecuencia cardíaca, ¿no?, que era algo como mucho más accesible, ¿no? Claro, ese es que el problema que tenemos, que hay muchísimas zonas, hay más de 20 o 30, al final cada entrenador tiene su zona de entrenamiento y un problema que tenemos es aclararnos. ¿Qué pasa? Yo lo he vivido en mi podcast, pero en todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que utiliza el modelo trifásico, 3 zonas. Hay gente que utiliza las 5 zonas. Gente que utiliza 6, ¿vale? Que, bueno, cuando entrenas por potencia, 6 zonas puede ser más útil que 5. 7 zonas que son las más famosas de entrenamiento también por potencia y por velocidad. Entonces, claro, hay tantos modelos diferentes que cuesta que nos aclaremos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es eso, ¿no? Como en el ejemplo que te he puesto antes del trail, al final las zonas son un poco límites muy artificiales y van siendo un continuo donde cada parámetro va haciendo cambios. Hay parámetros que tienen umbrales y parámetros que no los tienen, porque si bien
Cuando lo medimos solamente en una dimensión, que es el aumento de intensidad en un laboratorio, pues el lactato presenta umbrales, pero la frecuencia respiratoria no presenta umbrales. La temperatura corporal, el aumento de temperatura corporal, no presenta umbrales. Entonces, bueno, al final, pues utilizamos un parámetro y sacamos unas zonas, pero tenemos que saber eso, que son muy individuales, muy de ese parámetro y que en realidad, pues va a ser un continuo y las zonas las utilizamos solamente un poco para nosotros aclararnos o entendernos. Uh-huh. Ahora que se habla mucho de la zona 2, ¿qué mitos existen en torno a la zona 2? Bueno, la zona 2, al final, primero sería explicarla, ¿no? Que la zona 2 es esa intensidad que está justo por debajo del primer umbral del lactato. O sea, es un ritmo al que, digamos, que el lactato que se produce siempre, que utilizamos glucosa como fuente de energía, no sale a la sangre, sino que es capaz de reutilizarse en la mitocondria junto al piruvato y junto a los ácidos grasos. Y una percepción de esfuerzo baja, ¿no? De un 3, 5 sobre 10, ¿no? Un ritmo fácil, medio, ¿no? Un ritmo cómodo. Claro, los mitos de la zona 2 al final es que yo creo que hemos confundido, como dice la ley de Goodhart, ¿no? Hemos confundido la métrica con el objetivo, ¿vale? Porque de decir que al final ver que el volumen de entrenamiento pues, es importantísimo para el rendimiento e importantísimo para la salud, o sea que los niveles de actividad física, la cantidad de trabajo, de energía, ¿no? De actividad física que realizamos es lo que mejor se relaciona, o una de las claves que mejor se relacionan con la longevidad, ¿no? Como se vio hace poco en un metaanálisis, hemos pasado a decir que es la zona 2 la que hace que vivamos más, o la zona 2 la que hace que estemos mejor. No, la zona 2 no es una intensidad mágica que hace que estemos mejor, sino que es la forma en que podemos hacer mucha actividad de forma sostenida. Pero bueno, podríamos hacerlo con la zona 2, podríamos hacerlo si tenemos menos tiempo con la zona 3, o si tenemos muchísimo tiempo, pues en zona 1, ¿no? Que sería incluso lo más evolutivo. Al final, porque la zona 2, hay muchas verdades, ¿no? En lo que se dice de la zona 2, de que, oye, lo primero es que es el ritmo al que estamos, o al que vemos que las tribus cazadoras-recolectoras que aún quedan, pues pasan la mayor parte del día, ¿no? Actividad muy ligera, de muy larga duración. Está claro, además, que parece que la zona 2, bueno, la capacidad aeróbica, pues da el mejor compromiso entre mejora de la condición aeróbica y fatiga. Uh-huh. Porque, bueno, pues no nos genera mucha fatiga mental si nos gusta la actividad que estamos haciendo. Disminuye mucho la concentración de catecolaminas en sangre, o sea, nos genera mucho menos cortisol, mucho menos estrés, ¿no? Mucha menos activación del sistema simpático. Entonces, bueno, digamos que a lo mejor la misma carga de entrenamiento, el mismo estímulo de entrenamiento, si lo haces a un ritmo más bajo, pues te hace menos fatiga, ¿no? Te genera menos fatiga que si lo haces a un ritmo más alto. Y es más fácil que lo recuperes. ¿Vale? Eso por un lado. Claro, decía que eso, que no es una intensidad mágica porque tenemos que ver, lo primero, con qué parámetro la medimos, ¿no? Uh-huh. Estamos dando por hecho que el lactato genera algo mágico y que cuando empieza a aumentar el lactato en sangre ya tenemos un problema. Eso no es así, no hay nada que haya demostrado que la zona 2, por ejemplo, porque no salga el lactato a sangre, sea mejor que la zona 3. Nos estamos basando en interpretaciones, pero hasta la fecha no hay ningún estudio que diga que las adaptaciones en la zona 2 son mejores que en la zona 3. De hecho, lo que sabemos es al revés. Tenemos muchos estudios de que obviamente más intensidad genera más fatiga, pero genera mayor progreso, ¿no? Entonces, claro, una persona que tenga para entrenar media hora solamente al día, si lo hace en zona 2 va a llegar pronto a un punto donde deja de mejorar. Para esa persona que tiene muchas horas, pues sería mejor que lo hiciese en zona 3, ¿no? Porque al final estamos ahí en una zona que no es mágica y que, bueno, que por pasarnos a la zona 3 no cambia el metabolismo, no funciona nada diferente. Sí, es verdad que el lactato empieza a exportarse un poco a sangre, pero no hay ningún problema. Y además, ayer salió ayer lo leí, no, salió hace unas semanas un artículo, ¿no? Que nos hablaba de que al final ni el lactato ni los hidrogeniones son los culpables en última instancia de la bajada de rendimiento, ni tampoco de la sensación de quemazón muscular. Es el ritmo, no es todo lo que pasa en el organismo. Entonces, bueno, hemos decidido que el lactato es una molécula, es un parámetro que guía la adaptación y que si se dispara ya estamos entrando en una zona donde vamos a tener problemas, pero eso al menos en personas sanas no se sostiene en ningún estudio. Hablas de un modelo trifásico, te estabas refiriendo, ¿no? Zona 2 y 3 en el modelo trifásico, entiendo. No, en el modelo de 6 zonas. O de 6, vale. Sí, exactamente. Zona 2 por debajo del primer umbral del lactato, ¿vale? Sería una intensidad, ya te digo, por debajo del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Una percepción de esfuerzo cómoda. Esa es la que se llama zona 2, Vale. Y dices que en ese estudio que leías
Ni el lactato, que eso sí lo conocía, pero tampoco los hidrogeniones generaban la fatiga. O sea, la caída del pH a nivel periférico en el músculo no puede generar fatiga periférica. Pues lo que hacían en este estudio, por ejemplo, es que, bueno, es una revisión, es un metaanálisis de la revista europea de fisiología del deporte. Bueno, lo que hacían era, por ejemplo, en un experimento inyectarle lactato solamente a una persona en el pulgar y veían que eso no le generaba quemazón. Cuando le inyectaban los hidrogeniones, ¿no? O sea, pues, los protones, tampoco le generaba la quemazón. Y solamente cuando inyectaban esas dos junto a ATP es cuando generaba esa quemazón, ¿no? O sea, los hidrogeniones junto con el lactato y junto con la intensidad. Y luego también lo que se ve es que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio de alta intensidad o, por ejemplo, estamos trabajando en el dominio severo, ¿no? Alta intensidad, ¿no? Que se llama HIIT. Cuando se empieza ese HIIT con un esfuerzo de muy alta intensidad, los niveles de hidrogeniones en sangre disminuían un poco, pero sin embargo la fatiga aumentaba. Entonces, digamos que es todo mucho más, o sea, mucho más complejo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y que al final, pues bueno, es la interacción entre todo, es la fatiga, ¿no? Es la sostener la actividad, la energía en el tiempo, lo que nos lleva a esa sensación de esfuerzo. Refuerza un concepto que dicen muchos fisiólogos y es que todavía no tenemos ni puñetera idea de cómo se genera la fatiga. Todos siguen siendo hipótesis. Al final, por eso se habló mucho de la teoría del gobernador central y también que eso la acuñó Tim Noakes, pero después otros investigadores como Samuel Marcora han seguido trabajando en esa línea que dice algo muy heavy y que puede parecer como una locura, pero dice que la fatiga no es más que una emoción, que no es más que una percepción, es decir, como el miedo o como el dolor también, ¿no? Y que es regulable perfectamente en el sistema nervioso central, ¿no? Por eso hablan del gobernador central. Pero claro, también tiene que generarse a nivel periférico algún tipo de elemento biológico que acrecente esa sensación, entiendo yo, ¿no? No todo es... pero bueno, sigue siendo un misterio la fatiga a nivel fisiológico. Sí, hay un modelo que es de Benhorst, ¿vale? 2018 más o menos, que habla de la fatiga como tres dimensiones. Una sería la dimensión física, ¿no? Que aquí engloba, pues, lo que tú dices, la fatiga física, la fatiga que siente el cuerpo, y la fatiga mental. Luego tendríamos la parte emocional, que está tanto en los niveles de activación que yo tengo en ese momento, como una métrica que se llama valencia en psicología, que es, bueno, cuánto me gusta la actividad que estoy haciendo, ¿no? Si la valencia es positiva es que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, valencia negativa es que no me gusta. Y luego la tercera dimensión será la dimensión cognitiva, que se refiere, pues bueno, a esa parte más tanto de mentalidad, de capacidad de soportar la percepción de esfuerzo pese al deseo de parar, como también a nuestro ajuste de costes y beneficios, ¿no? De cuánto me está costando esta actividad y cuánto beneficio estoy consiguiendo. Cuando eso se desajusta, ¿no? Cuando creo que el coste está siendo muy alto para el beneficio, pues me aumenta la percepción de esfuerzo. El valor percibido de continuar, sí. Claro, y al final, lo que dice Marcora tiene mucho sentido porque, claro, en última instancia, casi 99% de las veces, lo que nos hace parar no es el daño muscular, no es el daño físico, sino que es la incapacidad de soportar el esfuerzo. Da igual los niveles de lactato, da igual los niveles de pulsaciones, da igual lo rápido o lo lento que vayas. Cuando tú ya no eres capaz de soportar esa sensación de esfuerzo, es cuando paras. Pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en la caza por persistencia, cuando se ve a las tribus, ¿no? A los cazadores recolectores que cazan por persistencia, cuando cazan no cazan a los animales por velocidad, los cazan porque colapsan. Llegan al punto ese donde cuando tú te estás jugando la vida, al final, porque la percepción de esfuerzo es como la percepción de dolor. Es evolutiva, es adaptativa, pero oye, a ti no te duele un tobillo si te está persiguiendo un tigre, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tú no sientes esfuerzo si te estás jugando la vida, si te persigue un león o si te sale un perro grandísimo detrás de la bici. Bueno, pues sí que hay casos, ¿no?, donde se puede llegar a los límites reales del organismo, ¿no?, a los límites físicos. De hecho, hay un estudio también, claro, aquí me lo tenía a lo mejor que habéis preparado, pero era un estudio muy interesante porque le inyectaban una sustancia, creo, es que no me acuerdo cómo es la sustancia, ¿no?, pero es una cosa que inhibe el dolor. La aferencia, sí. Que inhibe el dolor. Sería un opioide, sustancia. Sí, exactamente. Fármacos opioides, seguramente. Exactamente. Lo tengo en mi libro puesto. El autor es Aman,
me parece, pero no recuerdo Creo la sustancia. a ciclistas, además, creo que he leído Sí. ese estudio, ¿no? Que limitaban las aferencias sensitivas. Sí. Cuéntalo. Claro, pues lo que encuentran es que los ciclistas que no sentían dolor rindieron peor que los ciclistas que sí sentían el esfuerzo, porque no fueron capaces de regularse. Al final, la percepción de esfuerzo lo que nos permite es que seamos capaces de conseguir la tarea, que por ejemplo pues puede ser llegar del punto A al punto B, de la forma más efectiva posible. Y la forma más efectiva no es, si no sientes dolor, es muy fácil que te equivoques. En cambio, como el organismo lo que quiere es cumplir funciones, pues esa percepción de esfuerzo es la que te ayuda a llegar a esa función de llegar del punto A al punto B manteniendo el ritmo. Y de hecho, bueno, se ha visto que esto se ajusta muy bien con el pacing, ¿no? Que cuando hacemos las competiciones siguiendo nuestra percepción de esfuerzo, pues el cuerpo va calibrando que, digamos, que lo que llevas recorrido de carrera vaya incrementándose, ¿no? El porcentaje recorrido se incremente al mismo ratio al que se incrementa la percepción de esfuerzo. Pero al final baja la percepción de esfuerzo en el end sport. Al final, cuando ya ves la meta, ¿no? Cuando ya ves la meta, claro, digamos que te desbloquea ese miedo, porque al final la percepción de esfuerzo va viendo que te queda todavía. Cuando ya ves que lo vas a conseguir, te desbloquea y cuando permite que el deportista dé su máximo, porque ya sabe que no va a haber un fallo catastrófico. Pero bueno, este NSPUR pues solamente pasa al final. Y de hecho hay una frase también que esta creo que es de, no sé si es de Tim Noakes o de Mark Cora, la verdad, pero me llamó también la atención, ¿no? Que decía algo así como los deportistas profesionales están jugando su vida en las Olimpiadas, ¿no? Un corredor de 400 metros o de 800 metros, las pruebas más agónicas, se juegan, bueno, pues sí, el trabajo de su vida en la Olimpiada. Y sin embargo, cuando llegan a la meta, no colapsan y se caen al suelo, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un poco Mucha más. reserva. Que en realidad es la percepción de esfuerzo la única limitante en ellos de rendimiento, a no ser que se estuviesen jugando algo ya todavía más importante como fuese la vida. Claro, es que este tema es fascinante. Al final hay muchos ejemplos que apoyan esa regulación central. Por ejemplo, cuando corredores o ciclistas, da igual, cuando no se conoce la finalización de la tarea, es decir, cuando no conoces cuándo acaba la prueba, se regula, digamos que la percepción de... Eres más conservador, ¿no? En el ritmo, evidentemente, porque no sabes cuándo va a terminar. Y tiene mucho sentido, ¿no? Al final lo que busca el sistema nervioso es completar la tarea, llegar del punto A al punto B, te regula a la baja en los tramos iniciales y medios para que puedas tener energía o recursos hasta llegar al final. Cuando ve ya el final, dices, mira, el final está ahí, bajo la percepción de esfuerzo y termina, ¿no? O sea, realmente sí que hay muchos datos que apoyan esa regulación central. Porque al final la fatiga, ¿qué sentido tiene? Pues el que no haya un fallo del sistema, el que no haya una homeostasis, el que no te mueras, básicamente, ¿no? Pero hay gente que, como tú dices, independientemente de las métricas fisiológicas, es capaz de reducir esa percepción de esfuerzo y continuar, y hay gente que no. Entonces, ¿dónde está? Seguramente en la mentalidad, ¿no? O seguramente en el valor percibido de continuar, elementos motivacionales, pero no se sabe, o sea, al final son todo conjeturas porque es muy volátil, ¿no? Estudiar esto es como, ¿en qué me fijo? Hay 1000 ejemplos de 1000 cosas, no sé, pero bueno, no me deja de ser interesante. Yo creo que a ti también te gusta mucho este tema. Sí, me gusta mucho, ¿no? Al final, bueno, yo creo que el enfoque de las dimensiones pues te permite, ¿no? Como darle diferente peso a, ¿no? O sea, no diferente peso, sino que es decir, depende de todo a la vez, ¿no? Porque está claro que el deportista que está más en forma pues va a sentir esfuerzo, sí, pero va a sentir mucho más tarde. Me preguntaba un chico hace poco, decía, es que no sé cómo son capaces los ciclistas profesionales de aguantar tanto dolor, a esos vatios que van. Decía, bueno, a ver, es que sienten el dolor, pero es mucho más tarde, ¿no? O sea, claro, lo que tú sientes a esos vatios no tiene nada que ver con lo que siente un élite a esos vatios. Efectivamente. Luego recuerdo un estudio, lo puse también en mi libro, que venía a decir que estos engaños, o sea, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero el ciclismo es muy típico, ¿no? Que te diga la gente, no, ya estás arriba, te quedan 100 metros, ¿no? Pero no te quedan 100 metros, te quedan 2 kilómetros, ¿no? De eso hay otro estudio. Creen que te ayudan. En realidad lo que se ha visto es que estos engaños solamente ayudan cuando el engaño es pequeño, de un 10% o menos, ¿no? Pero cuando el engaño es grande, claro, al final, ¿tú qué pasa? Pues que si tú crees que tú vas esforzándote a tope, a lo que tú crees que es tu tope, pero si a ti te dicen que quedan 100 metros, el organismo te desbloquea de energía. Pero claro, eso que te desbloquea, esa capacidad de haber hecho más esfuerzo, luego la vas a tener que pagar. Luego otro estudio de Mark Cora, guapísimo, que seguro que lo has visto, ¿no? Bueno, creo que era de Mark Cora, que era que a unos jugadores de rugby los ponían en cicloergómetro
y le obligaban a competir o a pedalear a una intensidad determinada hasta que se agotaban, ¿no? Y cuando se agotaba, llegaba el investigador y le decía, te doy un premio, no sé, imagínate, te doy 1.000 euros si continúas y sprintas 10 segundos más. Bueno, pues a esa intensidad que decían que no podían más, o sea, que se declaraban que no podían absolutamente más, eran capaces de sprintar y subir la potencia 3 o 4 veces en esos 10 segundos. Entonces dices, ¿por qué si decías que no podías más, cómo es que has sido capaz de sprintar? Bueno, porque ahora ya... Tienes una recompensa monetaria y tienes un mayor valor percibido de continuar la tarea. Claro, exactamente. Al final, pues un ciclista no va a ser, o sea, va a ser capaz de llegar a niveles de fatiga mucho más grandes si se está jugando su futuro. Esta es una carrera muy importante en el Tour de Francia, que si está en la Vuelta a Andalucía, o si imagínate un ciclista muy famoso ya que viene a una carrera de pueblo, pues, o que sale con sus amigos, pues no es capaz de llegar a esos niveles de esfuerzo. ¿Por qué? Porque el coste no le compensa el poco beneficio o ningún beneficio que tiene. Va, muy, muy, muy chulo y aplicable a todos. ¿Qué es el mito del estado estable? Bueno, el mito de estado estable esto es chulo y es polémico, ¿vale? A ver. Bueno, antes he hablado de la propiedad de dependencia del camino que tienen los sistemas complejos, y la ciencia, como un sistema complejo también que es, bueno, la ciencia o la academia, ¿no? Pues presenta esta propiedad de dependencia del camino, que hace que la forma en la que entendemos el organismo hoy en día depende de la secuencia histórica en que hemos ido pudiendo descubrir cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que históricamente, pues medir el lactato o medir el consumo de oxígeno ha sido más rápido y más fácil que medir la potencia o que medir, yo qué sé, la variabilidad cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han ido haciendo modelos basados en estos dos parámetros, ¿no? El modelo trifásico del que hablaba antes, pues no deja de ser esto, ¿no? Un modelo de 2 umbrales y 3 zonas que se basan en la creencia, que además sabemos que no es tan así, de que los 2 umbrales, tanto el de gases como el de lactato, se dan a la misma potencia o a la misma intensidad. Esto, si bien es cuestionable en el primer umbral, en el segundo está claro que no. O sea, hay muchos problemas aquí, ¿no? Porque es que cuando hablamos de segundo umbral, según, por ejemplo, según cómo midamos, si lo hacemos con lactato, según cómo se mida ese lactato, según qué test se utilice, te sale a una intensidad o a otra. Luego, según si lo medimos con lactato, si lo medimos con gases o con otro parámetro, también nos va a salir a una intensidad o a otra, ¿no? Pero bueno, obviando estos factores de confusión, la idea es que como hay un punto a partir del cual, ese segundo umbral, a partir del cual el lactato se dispara en sangre en un test incremental, y además también hay un desacople del consumo de oxígeno que nos lleva incluso al consumo máximo de oxígeno cuando pasamos de ese segundo umbral, ¿no? Pues la idea está en que, claro, si creíamos que, además, en esa época que estábamos hablando de los años 60, cuando se formulan estos modelos, de los 60 a los 80, si creíamos todavía que además era ácido láctico, entonces el ácido quema, ácido, ¿no? El ácido daña los músculos, malo. Y luego nos quedamos sin oxígeno, pues llegamos al consumo máximo de oxígeno. Entonces, claro, sin oxígeno también malo. Pues era obvio pensar que este máximo estado estable, ¿no? O este segundo umbral, era el punto a partir del cual la fatiga empezaba a acumularse mucho más rápido. Y así se ha visto y así se sigue viendo en la fisiología tradicional, ¿no? Se sigue creyendo que hay un punto a partir del cual, si lo pasas, te fatigas mucho más rápido. Y esto incluso se ha grabado con unos modelos que han salido ahora, ahora no, hace más de 20 años, de potencia crítica, ¿no? O de FTP en ciclismo también. Bueno, esto de potencia crítica, velocidad crítica, son modelos que tratan de encontrar este estado estable a través de la potencia. Pero ¿qué pasa? Que encuentran lo que quieren encontrar, ¿no? Porque al final, cuando tú estás haciendo una modelización basada solamente en unas duraciones que están por encima de este estado estable, cercana, y además con una ecuación hiperbólica, que claro, una ecuación hiperbólica lo que tiene son asíntotas. Entonces, claro, estás buscando la asíntota con una ecuación que te da asíntotas. Bueno, total, que nos viene a decir, pues, los modelos de potencia crítica, que más o menos, aunque al final ves que hay inconsistencias, ¿no? Y está claro, dices, si esto fuese así, no habría inconsistencia. No puede ser que cada grupo y cada modelo te dé el umbral en un punto y unos te digan que es un artefacto matemático y otros te digan que funciona. Bueno, la cuestión está en que tú cuando miras una curva muy de cerca te puede parecer una recta, ¿no? O sea, pues cuando miran la relación o la caída de potencia que hay en el tiempo solamente entre 3 minutos y 20 minutos, pues te puede parecer que sigue una hipérbole, ¿no? Que sigue una función hiperbólica, pero no. Cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces, claro, aquí viene
lo que vamos descubriendo y cosas que, bueno, que van en contra de lo que todavía se enseña en las facultades, ¿no? Y por eso te digo que es polémico, porque pues, los grandes popes todavía pues, no van a cambiar sus ideas de estados estables, ¿no? Por un lado, bueno, lo voy a desmontar primero por la parte matemática, ¿no? O funcional, y luego por la fisiológica, ¿vale? A ver si no se me olvida. Venga. Bueno, si no, recuérdamelo. Vale, por la parte funcional, ¿qué pasa? Bueno, si existiese este estado estable o esta potencia crítica por encima de la cual nos fatigamos más rápido, claro, la teoría nos dice que entonces cuando hacemos una curva de potencia a tiempo, ¿no? Donde ponemos en un eje el tiempo que somos capaces de mantener la potencia y en el otro eje la potencia que estamos manteniendo, pues debería pasar que cuando tú pedaleas más fuerte esa potencia, te cansas más rápido. Bueno, pues lo que vemos es que cuando metemos esfuerzos máximos de más de una hora, o de más de 40 minutos a una hora, que es lo que se supone que se puede mantener en este estado estable, la potencia, bueno, cuando nos vamos a esfuerzos largos debería bajar, ¿no? Debería ser, la caída de potencia debería ser muy pequeña porque ya estamos en el estado estable. Entonces, la teoría diría que si hay un estado estable que dura entre 40 minutos y una hora, pues cuando nos vamos a una maratón, que son 2 horas en los récords del mundo, o a esfuerzos más largos, la caída de velocidad de 10 kilómetros a media maratón y de la media maratón a la maratón debería ser proporcionalmente mucho más pequeña que la caída de un 800 a un, bueno, de un 400 a un 800 o de un 5 a un 10 kilómetros. Pero cuando lo hemos hecho, cuando lo hemos puesto, bueno, esto ya creo que García Manso en 2009 fue el primero en que puso algo así, pero bueno, esto también yo con un compañero lo estuvimos probando y claro, vemos que lo que aparece cuando tú metes muchos esfuerzos máximos, tanto de una misma persona como de diferentes personas, es una ley de potencia, ¿vale? La función que mejor modela la caída de potencia en el tiempo es una ley de potencia. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, una ley de potencia lo que significa es que es proporcional. O sea, que imagínate, cada vez que duplicas el tiempo que te estás ejercitando, la potencia que podrías sostener en ese tiempo disminuye un 7%. Pues esto se mantiene independientemente de si estás por encima o por debajo de ese estado estable. Entonces ya me está diciendo que, oye, esto no puede ser mágico si cuando estoy por encima o por debajo me estoy fatigando en la misma proporción, ¿vale? Hasta que llegamos aproximadamente al 1500, a los 4 minutos, que ahí es verdad que se acelera un poco la curva, la de potencia, o sea, cambia el exponente. Pero de 5 minutos hacia abajo, todo lo que son esfuerzos aeróbicos, se va manteniendo la proporción. Y esto es algo que veo siempre, o veo en mis deportistas cuando hacen pruebas largas. Siempre cuando lo modelamos con la ley de potencia, ¿no? Cuando lo hacemos proporcional, por ejemplo, decir, lo que pierdes de 30 minutos a una hora, pierdes un X%, pues sabiendo eso, puedo estimar que en 2 horas va a tener tanta potencia. ¿Por qué? Porque va a perder el mismo porcentaje. Bueno, pues cuando tienes esto bien modelado, cuando tienes hecho los test en las mismas condiciones, aparece esta ley de potencia y nos permite predecir. Y cuando se equivoca, o sea, las desviaciones de esta estimación siempre son a la baja. O sea, que la equivocación sea a la baja, lo que te quiere decir es que se quedan incluso, o sea, que rinden incluso menos que lo que deberían haber perdido proporcionalmente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque los test que hacemos para determinar la ley de potencia se hacen en condiciones ideales. Claro. Y luego en competición, pues, o en la vida real te deshidratas, no te alimentas bien, etcétera. Pero si hubiese un estado estable, pues dices, joder, pues una vez que estás en el estado estable debería fatigarte más lento. Y lo que pasa es justo al revés, ¿no? Entonces ya lo estamos viendo que por lo menos dices, oye, ¿cómo de estable o cómo de importante es que sea estable teóricamente si luego a la hora de la verdad funcionalmente no cambia nada? Sí. Y luego la parte fisiológica que te decía, que es que estable, eso es porque estás midiendo un parámetro y estás extrapolando lo que pasa en un parámetro en duraciones cortas a lo que pasa en largas. Pero es que incluso en zona 2 tú no estás en un estado estable, tú no puedes mantenerla de por vida. ¿Por qué? Porque te estás deshidratando, se están rompiendo fibras musculares, están bajando tus niveles de glucógeno. Entonces, claro, estás diciendo que está estable en base a eso, al lactato al principio del ejercicio, porque incluso si tú haces un test de 1 hora, aunque al principio el lactato se mantenga estable, al final, ya cuando empieza a romper las fibras lentas y empieza a actuar las rápidas, también el lactato se dispara. Entonces, pues bueno, así seguimos, ¿no? Con un modelo de estados estables que da lugar a potencias críticas, que da lugar a zonas de entrenamiento
que no se sostiene, pero que se sigue. De hecho, esto es algo que siempre me he preguntado yo. Si tú, imagínate que mantienes un ritmo muy bajo en carrera a 6:30 y empiezas, evidentemente, pues puedes empezar en zona 2 a 6:30 y te mantienen 6:30 horas y horas y horas, tú vas a ir pasando de zona 2 a zona 3, o sea, al final vas a llegar a zona 5 y a la claudicación, si te tiraras hipotéticamente 40 horas a ese ritmo, ¿no? Tu fisiología va a ir cambiando. Aunque sigas a ese mismo ritmo, al final, pues por lo que estamos comentando, va a subir tu frecuencia cardíaca, el lactato se te va a disparar, el sistema va a claudicar, ¿no? Entonces, que las zonas que son dinámicas, ¿no? Incluso para un mismo ritmo de trabajo. Exactamente. Claro, aquí entra en juego lo que te decía, que como hay diferentes zonas, si tú usas una zona calculada por potencia, pues claro, obviamente tu zona 2 de potencia siempre es tu zona 2 de potencia, pero a nivel interno, esa potencia de zona 2 al principio te puede significar unas adaptaciones, ¿no? O un estrés equivalente a lo que llamamos zona 2, pero cuando lleves 3 horas, pues estás trabajando eso, un estrés mucho más intenso, mucho más exigente. Según cómo se alarga la carrera, quizás no vas a llegar a trabajar el consumo máximo de oxígeno, a lo mejor tú en tu trail no vas a llegar a cerca de tu pulso máximo, pero en otras estructuras sí que va a llegar al máximo, ¿no? Como te he dicho antes. Sí, pero lo miraré. Seguro que empezando a ese ritmo, que más o menos entiendo que cuando corramos voy a correr en torno a ese ritmo, pues probablemente esté en 150 o menos y al terminar, pues seguramente pase 170, vaya, lo voy a comprobar, pero al final la fisiología pues llega hasta donde llega y va empeorando, va desestabilizándose, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, exactamente. Pero bueno, por eso tenemos las percepciones o la frecuencia cardíaca que nos van guiando y nos van diciendo, bueno, aunque tú estés a una velocidad de zona 2, tú estás esforzándote a zona 3. Claro. Y aquí llevo un Garmin. ¿Por qué las métricas de Garmin o de Strava u otros dispositivos nos engañan? Bueno, esta buena pregunta. Nos engañan de muchas maneras o hay muchas métricas que, si no son engañosas, al menos sí que son muy imprecisas y se basan en unos cálculos muy simples, que bueno, simplemente que tomas con una pizca de sal, ¿no? Pero hay una de la que hablé una vez y bueno, es verdad que esta sí que me parece que la verdad que es un engaño, que está casi a mala leche, ¿no? Que es la métrica que se llama fitness, ¿no? Por lo menos en Strava se llama fitness y yo creo que en Garmin también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te hablan de fitness, la gente entiende, ostras, mi fitness es lo en forma que estoy, ¿no? Entonces, joder, el reloj me está diciendo que estoy mejorando mi fitness, quiere decir que estoy más en forma. Bueno, pues no. Lo que marca esta métrica de fitness es simplemente la carga de entrenamiento y además la carga de entrenamiento, bueno, con ciertos problemas, ¿no? Porque seguramente te está agrupando carga de entrenamiento con diferentes parámetros, ¿no? Si tienes potenciómetro, pues los días que hagas potenciómetro te los va a marcar, pues seguramente en base a TSS, ¿no? Que es un derivado al final del modelo de Bannister que... A ver, no quiero liaros. No, venga, sí. No te preocupes. Bueno, vamos a decir que al final lo que tenemos es la carga de entrenamiento calculada con diferentes métricas. Si es con potencia, vas a utilizar TSS. Si es por frecuencia cardíaca, pues TRIM, que viene a ser también multiplicar los minutos por la frecuencia cardíaca al cuadrado. Si es por percepción de esfuerzo solamente, porque no tienes ni potencia ni frecuencia cardíaca, pues te va a pedir la percepción de esfuerzo y seguramente te va a calcular lo que se llama el SRPE, que es también multiplicar la RPE por el tiempo. Por eso te piden siempre al final de un entrenamiento cómo de fácil te has parecido este entrenamiento o algo así, ¿no? Te piden. Sí, puede ser por eso, bueno, puede servirte para más cosas, ¿no? Pero una de las que va a hacer es que si tú no tienes ni potenciómetro ni pulsómetro, pues te va a calcular una carga de entrenamiento con eso, ¿no? Y bueno, utilizarán algoritmos para compensar, ¿no? Para, digamos, equilibrar, pues oye, 100 puntos de TSS, imagínate, pues equivalen a 500 TRIM y equivalen a 80 de SRP, ¿no? Y bueno, con eso, al final, lo que quiere decir es que lo que te están diciendo a ti es que estás entrenando más fuerte, estás entrenando más que antes. Que ojo, claro, la mayoría de gente dice, esto funciona muy bien, claro, porque es que la mayoría de gente pasa de no entrenar a entrenar. Entonces, está claro que entrenar es lo que te hace mejorar, ¿no? Entonces, si tú pasas de entrenar 2 horas a la semana a entrenar 8, pues el fitness te sube y te sube el rendimiento. Así que está claro. ¿Qué pasa? Cuando ya la gente entra en dinámica de que entrenas semanalmente, ¿no? Deportistas de alto rendimiento, donde tú entrenas todo el año, aquí ya se pierde, ¿no? Sobre todo cuando ya estás entrenando de forma estable, se pierde esta relación entre carga de entrenamiento y rendimiento. De hecho, puede pasar que entrenes más y rindas menos, ¿no? Es muy frecuente. Mucha gente se obsesiona además con estas métricas, con querer que el máximo de esta métrica de fitness
sea pues, el día de la competición o el día más importante, y se están equivocando, están poniendo otra vez el objetivo en lo que no es, ¿no? En vez de estar monitorizando el rendimiento o incluso fatiga a través de percepciones o sensaciones, lo que están es centrándose en mejorar una métrica. Están como trabajando para Garmin, ¿no? Creyéndose que eso es lo que les va a hacer mejorar, pero no, eso es solamente un reflejo, es un efecto secundario de que están entrenando más. Vale. ¿Cuándo perseguir el rendimiento te hace descuidar la salud y viceversa? ¿Cuándo perseguir la salud te puede hacer descuidar el rendimiento? Bueno, esto es una pregunta muy buena y, a ver, déjame empezar un poco definiendo los términos, ¿vale? Lo que sería fitness, salud y rendimiento, porque en realidad, por ejemplo, en la biología, en el mundo animal, no existe ni salud ni rendimiento, solamente existe fitness, ¿no? Fitness es cómo adaptado estás a tu ambiente, cómo de bueno eres haciendo las funciones que necesitas para sobrevivir y reproducirte. Claro, eso ha sido así hasta hace, yo qué sé, 100, 50 años, donde se ha separado lo que nos hace tener rendimiento de lo que nos hace tener salud, ¿no? Tenemos ya por un lado pues esos hábitos, esas acciones que son las que nuestro cuerpo necesita porque son las que estaban en el entorno en el que tuvo que evolucionar y por lo tanto pues tuvo que adaptarse a esa dificultad de conseguir alimentos, a esa necesidad de hacer ejercicio, ¿no? Bueno, todo que sabemos que son estímulos evolutivos, que sabemos que y vemos continuamente que nos hace mejorar la salud. Y por otro lado tenemos el rendimiento, que son esos estímulos, ¿no? Ese fitness en actividades muy específicas, que son las que necesitamos ahora para sobrevivir, ser funcionales y reproducirnos. Claro, cada vez están más separadas, ¿no? Claro, gente, imagínate una persona que oposita, pues su fitness, ¿no? Su rendimiento está en el estudio. Pero claro, cuando te focalizas mucho en actividades muy específicas que están lejos de lo que tus genes esperan o de lo que tu cuerpo necesitaba, empiezan a aparecer problemas. Miopía, empieza a aparecer, bueno, problemas metabólicos, claro, relacionados de que tú no te puedes adaptar a esos estímulos artificiales específicos que no están o que no son a los que tu cuerpo tiene que evolucionar. Esas posibilidades adaptativas a estar sentado todo el día pues no están en nuestro por genético, ¿no? Entonces no podemos adaptarnos a eso. Por ejemplo, mira, una forma de entenderlo creo que es clara es, por ejemplo, con los suelos, ¿no? Y con la agricultura. En un suelo fértil podemos dejarlo y que crezca pues un bosque o plantar algo que se sostenga en el tiempo, un cultivo bueno, de agricultura regenerativa, ¿no? O sea, dejarlo que vaya produciendo, ¿no? Puedes plantar algo, pero dejarlo que vaya produciendo. Y ese suelo va a dar lugar a un bosque que además pues, se sostiene a sí mismo, que va a obtener propiedades emergentes, que va a ayudar a generar suelo fértil, ¿no? Va a ayudar a que se mantenga la humedad, los bosques también atraen la lluvia, en fin, genera un sistema que se puede sostener en el tiempo, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando dejas estímulos evolutivos, dejas, digamos, que funcione como debería funcionar, ¿no? Eso es lo que diríamos cuando trabajamos con un foco en salud, es darle al cuerpo lo que el cuerpo espera, sí, no porque sea mágico, sino porque por suerte o por desgracia, pues tuvo que adaptarse a ese conjunto de estímulos para evolucionar, y los que no se adaptaron a ese conjunto de estímulos ambientales, pues no llegaron a ser nuestros tatarabuelos, ¿no? Pues ya está, simplemente digamos que necesita una cosa el sistema y se lo damos. ¿Qué pasa? Cuando buscamos rendimiento, actividades artificiales que están lejos de las posibilidades adaptativas de ese sistema, pues claro, tú en ese mismo campo que te he dicho puedes poner pues un campo de, yo qué sé, intensivo de lechugas, ¿no? Y claro, te va a dar mucho rendimiento en una cosa muy específica, que es que tú quieres lechuga y eso te va a dar el rendimiento a corto plazo, mucha más cantidad que el otro. Pero ¿cómo se consigue ese rendimiento? Pues a cambio de compensaciones y de ir quitando, ¿no? Pues esos, digamos, esas garantías, esos flujos de seguridad que tenía el sistema. Entonces, pues claro, pues se va perdiendo suelo fértil, se va erosionando la tierra y al final, si sigues con esos estímulos esos estímulos artificiales específicos durante mucho tiempo, llega a la enfermedad, a llegar a un suelo que ya no tiene acuíferos, que ya no tiene tierra fértil y que ya no se recupera. Ese es el problema que pasa en el entrenamiento. Cuando tú te haces muy específico de una disciplina, y peor, cuanto más lejos esté esa disciplina de lo que serían pues, los hábitos evolutivos ancestrales, pues mucho peor, ¿no? Pero cuando tú te haces muy específico, pues al final lo puedes soportar a cambio de compensaciones en otras estructuras que con el paso del tiempo te van a ir enfermando, ¿no? Eso pasa en todo, ¿no? O sea, incluso en el ciclismo,
Pues si tú solamente te centras en el ciclismo de competición y solamente bici, pues obviamente que vas teniendo pues, degeneración en otros tejidos, te va siendo peor, vas teniendo problemas de espalda, vas teniendo problemas a la hora de correr, vas teniendo o puedes desarrollar un poco de osteoporosis. Si te centras solamente en la dieta alta en hidratos de carbono, porque son las más específicas para competir, pues también vas a tener problemas, ¿no? Derivados de resistencia a insulina, de ser malo metabolizando la grasa. Caries. Claro, ese es el problema de buscar demasiado la especificidad, que está claro que la necesitas para rendir, sí está claro. Pero si te olvidas de darle al organismo lo que necesitas, si te olvidas de trabajar tus capacidades más evolutivas, ¿no? Pues a la larga y a veces a la corta te va a llevar a problemas. Muy interesante. ¿Qué dirías? ¿Que el entrenamiento es arte o es ciencia? Si te tienes que quedar con una. Si me tengo que quedar con una... Ostras, si me tengo que quedar con una, a lo mejor te diría Te metí en un lío, ¿eh? Te metí en un lío con la pregunta. Ciencia, ¿no? Vale, no sé. Pero también trabajas algo que me importa mucho y es definir los problemas que la ciencia más tradicional tiene a la hora de aplicar al entrenamiento, que creo que se aplican también mucho en el ámbito de la nutrición. Cuéntame qué problemas ves en cuanto a aplicar pues eso, ciencia al entrenamiento. Bueno, como te he dicho antes, al final te das cuenta de que más ciencia, de la forma en la que se está haciendo, no nos está enseñando a entrenar mejor, ¿vale? La ciencia tradicional, al final, los estudios de intervención típicos que comparan a un grupo que hace series de 4 minutos contra otro que hace series de 8 minutos y otro que hace 16 minutos, no te da respuestas satisfactorias para entrenar bien. Y la mayoría de, digamos, descubrimientos que vamos teniendo gracias a la ciencia vienen siendo cosas de teoría, ¿no? Como estas teorías de sistemas complejos. Pero dos problemas fundamentales que hay, que al final se pueden agrupar en uno mismo, es, por ejemplo, la extrapolación del promedio al individuo, ¿no? Al final los estudios lo que vemos es que nos dan datos promedio, ¿no? Pues mira, este grupo ha mejorado un 4% de rendimiento, ¿vale? Sí, pero dentro de ese grupo ha habido personas que han empeorado y otras que han mejorado un 12%, ¿no? Yo lo que quiero saber es los resultados de cada persona y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué en esta persona ha empeorado y por qué en esta persona ha mejorado? Eso no lo estamos haciendo y estamos lejos de hacerlo. Seguramente los entrenadores los vemos más que los científicos, porque yo por lo menos lo voy viendo en mis deportistas, hablas con él, vas teniendo todo su background, sabes su historia de entrenamiento, sabes si se ha peleado con su mujer, sabes si ha tenido una semana dura de trabajo, entonces va más o menos haciendo ideas, ¿no? Pero tenemos el problema este, ¿no? De que estamos extrapolando promedio a individuos. A veces incluso podemos dar una intervención que sea mala para el 90% y uno mejore. Y uno mejore, pero ese que mejora mucho y hace que el promedio sea bueno. Y se estén recomendando cosas que sean malas para casi todo el mundo, pero buenas para algunos, ¿no? O sea, qué decirte yo, un ejemplo puede ser, y no sé yo, pero por ejemplo el tema de los antibióticos, pues está claro que si a personas que tienen gripe, ¿no? O cosas así, si le damos antibióticos y a lo mejor alguno tiene una bacteria y a esa persona la salva, la curas y la cura más. Claro, a esa persona le estás dando 60 años de vida extra y a los que se la toman y no le hace falta, pues no les quita nada o les quita una semana, un mes. Entonces, claro, puede ser que eso sea malo para casi todos, pero que a la hora de hacer el estudio te digas que es bueno, ¿no? Y luego otro problema del que no he visto que nadie hable es el tema de la no ergodicidad, ¿vale? ¿Qué es eso? Este es un tema técnico, pero no es tan difícil. Mira, cuando algo es ergódico, quiere decir que cuando algo se repite muchas veces en una persona, en un sujeto, esperamos el mismo promedio que cuando se repite una vez, pero en muchos sujetos. Imagínate, tiramos un dado, ¿vale? Si yo tiro un dado 100 veces, espero un promedio pues, de 3,5. Y si 100 personas tiran el dado una vez, también esperas que salga el promedio de esas 100 personas lo mismo, ¿vale? Eso sería ergódico. Bueno, casi nunca estamos ante sistemas ergódicos y nos tratamos como si sí lo fueran, ¿no? ¿Y esto qué pasa en la ciencia, no? ¿O cómo lo podemos llevar? Pues que muchos estudios al final, sabes tú que son de corto plazo, son 8 semanas, 6 semanas, 12 semanas. No solamente es que estamos extrapolando que el promedio del grupo le va a ir bien al individuo y le vamos a recomendar cosas basadas en el promedio, sino que incluso estamos extrapolando que lo que ha sido beneficioso o negativo para el grupo en esas 8 semanas lo seguiría siendo si hacemos otras 8 semanas y otras 8 semanas. Y eso casi nunca es así. Y eso genera un problema grave
Y es que favorece mucho las intervenciones más arriesgadas. ¿Por qué? Porque no se le da tiempo a que lleguen los efectos secundarios o los riesgos, ¿no? Además, incluso se agrava más con que la mayoría de estudios lo que hacen es que expulsan a los sujetos que se salen del estudio, ¿no? Porque no siguen entrenando, porque se lesionan, no los cuentan. Claro, pero deberían contarlos, porque si estás haciendo un entrenamiento muy agresivo y a lo mejor se ha lesionado por ese entrenamiento, tú tienes que contar que esa persona ha bajado el rendimiento. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, cuando en entrenamiento, pues lo que más evidencia tiene es entrenamiento de máximo consumo de oxígeno, entrenamiento de alta intensidad, porque los estudios son cortos y además casi siempre se hacen con estudiantes que no han entrenado mucho y bueno, en 6 semanas van mejorando. A lo mejor cada semana mejoran un poco menos, pero no da tiempo ya a que llegue el punto donde tienen los rendimientos decrecientes. Pero claro, tú que vas a entrenar toda tu vida, no puedes guiarte solamente porque han pasado 6 semanas, ¿no? Y ese es un problema que tenemos grave. Vale. Y después el tema que has comentado, el hecho de la dificultad para controlar factores ambientales y psicológicos en los estudios, ¿no? Como tú has dicho, tú que eres entrenador, hablas con tu deportista y te comenta que se ha peleado con su marido o con su mujer y que está muy estresado. Realmente eso es difícil de ajustarlo en los... O sea, no se ajusta normalmente por factores, no se sacan del estudio a gente que anda estresado por motivos que muchas veces ni se comentan, ¿no? Claro, no se tiene en cuenta, se juega a la ley de los grandes números, de decir, bueno, por el que se enfada de un grupo, por el que se enfada de otro. Pero claro, en ciencia del deporte el problema que tenemos es que son estudios muy pequeños, siempre son 20, 30, 40 sujetos, ¿no? Al final, 40 estudiantes. Os subo un punto si hacéis el estudio. Porque en medicina yo creo que sí que tenéis estudios mucho más serios. Pero aquí son pocos. Entonces, claro, nada que tengas 2 o 3 con problemas así ambientales... Cambia mucho. Te afecta mucho. Resultado. Claro, eso afecta a los resultados. Y luego, incluso el grupo en el que estamos haciéndolo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando aplicamos un programa de entrenamiento y decimos, bueno, pues la baja intensidad mejora más que la alta intensidad en profesionales. Dice, sí, pero es que esos profesionales... que son ciclistas, compiten 70 días al año. Claro, compiten un día cada 5. Y además, como lo suelen hacer en 9 meses, pues durante esos 9 meses a lo mejor compiten un día cada 3, en promedio. Entonces, claro, esos deportistas no necesitan alta intensidad. Pero eso a lo mejor no me lo puedo llevar a la persona del gimnasio. Y viceversa, ¿no? Es decir, la alta intensidad es buena para estudiantes de 20 años. No me lo puedo llevar a profesionales que compiten 70 días al año. ¿Cómo le voy a meter series si lo que necesitan es recuperar? Que todas esas cosas no... Yo me estoy preguntando cuántos entrenadores tienen en cuenta todo esto a la hora de aplicar los resultados de estudios es complicado. Por eso la pregunta de si es arte o es ciencia es buena pregunta. ¿Qué es el entrenamiento polarizado y todo el mundo debemos entrenar polarizado? Bueno, aquí volvemos a tener un problema casi como en la zona, ¿no? Inicialmente el entrenamiento polarizado, como surgió, ¿vale? Con los primeros estudios de Seiler, él se refería al carácter de las sesiones, ¿vale? No a tiempo ni nada, sino que, por ejemplo, tú una sesión que sales, vas tranquilo, calientas, haces intervalos y te vuelves a casa, eso él lo contaba como un día exigente, un día de intensidad, ¿vale? Entraría en el 20% de alta intensidad y un día que sales a rodar o que te da un paseo o que sales tranquilo, lo contaría en el 80% de entrenamiento ligero, ¿no? Así sale el entrenamiento polarizado. 80% de sesiones suaves, 20% de sesiones de intervalos. Claro, eso ya ha ido degenerando a un punto de llevarlo, por ejemplo, al total, al sumatorio de tiempo en zonas, ¿no? Y ya llega a decir, bueno, tiene que ser que el 80% de los minutos de tu semana sean por debajo del primer umbral y el 20% de los minutos sean por encima del segundo umbral. Claro, eso se pierde muchos matices, ¿no? Porque yo puedo entrenar 80-20 todos los días y todos los días hacer, pues si entreno 10 minutos, 2 minutos intensos y 8 minutos suaves, o yo puedo hacer, pues, un día, pues toda la alta intensidad, repartirla en 2 días y hacer 2 días durísimos y el resto de días de paseo. Y obviamente no estoy trabajando lo mismo. Entonces, yo, como entiendo el entrenamiento polarizado, olvidándome de sumatorios, de tiempo en zonas y llevándolo al final al carácter de las sesiones, ¿no? Cuántas sesiones estoy haciendo fuertes y cuántas sesiones suaves, ¿no? Y un entrenamiento polarizado para mí sería, imagínate, a la semana 1 o 2 días muy, muy, muy fuertes y los otros son cómodos, ¿vale? Eso sería un entrenamiento polarizado. Y luego tendría un entrenamiento más regular, que suele hacer la gente que busca la salud, ¿no? La gente que tiene sus rutinas, que al final es un entrenamiento regular donde todos los días tienen más o menos la misma magnitud de carga, de esfuerzo, ¿no? O sea, todos los días te fatiga más o menos lo mismo. Y en mitad de eso tendríamos algo más
fractal, que sería días más fuertes, días más suaves, ¿vale? Pero no hacer solamente días máximos, o sea, competiciones y descanso, sino hacer entrenamientos exigentes, ¿vale? Un 7-8 de percepción de fuerza final del entrenamiento, o sea, de magnitud del entrenamiento, y luego días de paseo agrupados, ¿no? Y hacer 3 o 4 días más o menos fuertes, 2 o 3 días suaves, o donde trabajo la fuerza, etcétera, ¿vale? Eso sería lo que yo entiendo por polarizado, fractal, ¿no? O intermedio, y algo ya mucho más regular. ¿Qué debe hacer la gente? Pues depende de lo que busquen. O sea, yo creo que a nivel de hábitos, a nivel de buscar la salud, una periodización más regular, ¿no? Donde todos los días estimula algo, pero no te fatiga, no te genera estrés, pues es mejor porque evita mucho el riesgo de lesión. Entonces, hacer todos los días un poco, aunque sea diferente, eso sí, no todos los días vas a correr, pero un día vas a correr, un día te adaptas al calor y te vas a la sauna, otro día haces un poco de bici, un día gimnasio, y va variando y todos los días vas haciendo algo, está bien. ¿Qué pasa? Cuando ya buscas rendimiento, ya necesitas ir llevándotelo cada vez a que los días duros sean más duros para darle ese estímulo al cuerpo en unos determinantes fisiológicos determinados que son los que tú sabes que te ayudan en tu competición. A hacer mejorar en tu... Claro, si tú te obsesionases con el trail, pues ya deberías pasar a hacer, oye, pues voy a hacer 2 días a la semana o un día a la semana de una tirada larga, fuerte, y otro día también larga con series, ¿no? Con series, por ejemplo, en zona 3. Y claro, ya te iría haciendo días de la magnitud total del entrenamiento más dura, ¿no? No hablando en qué zona estás. Porque es que en la zona, pues claro, es que al final, o cuando hablamos de periodización piramidal, ¿no? Contra polarizada. Piramidal sería que la intensidad la haces entre los dos umbrales, y polarizada, si nos vamos a esa idea de polarizado, y espero no liar a la gente, pero si nos vamos a la idea de polarizada normal de 80-20, te dice que haga 20% por encima del segundo umbral. Bueno, pues es que volvemos a lo mismo, es que tú cuando trabajas entre los dos umbrales, tú puedes hacer 2 horas seguidas y sea un día durísimo. Terminas pues como una maratón es durísima, ¿no? Y eso contaría como piramidal, mientras que hacerte pues 10 series de 1 minuto a tu consumo máximo de oxígeno, que no es algo muy exigente, contaría como polarizado, cuando en realidad es un entrenamiento ligero, ¿no? Entonces, yo lo que animo a la gente es que no piensen en tiempo en zona, sino en cómo de duro ha sido el entrenamiento, ¿no? O sea, hay entrenamientos de choque, que son como competiciones, entrenamientos que estimulan, pero que no te generan tanto daño y no son tan peligrosos, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta que tú te puedes hacer al terminar el entrenamiento: ¿cómo de cansado he terminado el entrenamiento de un 0 a un 10? Un 0 es que no estoy nada cansado, un 10 es que estoy igual de cansado que la vez que más cansado he terminado. Pues bueno, digamos que si termina 9-10 sería algo de choque, es muy exigente, peligroso, riesgo, ¿vale? Incluso vas a necesitar mucho tiempo para recuperarte y a lo mejor no es lo más eficiente. Te quedan un 6, 7, incluso 8, quizás lo ideal, ¿no? Porque estimulas, pero no generas tanto peligro y tanto riesgo. Luego ya un 4, un 5 sería un día de mantenimiento, mantienes lo que has trabajado, no te va a generar fatiga, tampoco va a estimular demasiado, y ya menos que eso, pues seguramente sea recuperación. Ya que has entrado en el tema de la recuperación y has hablado de las percepciones, ¿qué otras percepciones u otros parámetros podemos utilizar para conocer tu estado de recuperación, o si debes entrenar más o menos? Además de, bueno, lo que te ha dicho, esa escala del 1 al 10 que me parece básica. Bueno, mira, voy a hacer lo más fácil posible también para compensar lo de antes con los oyentes, porque la escala de antes me refería a la magnitud del estímulo, ¿no? Como de fuerte ha sido, dentro de que estás estimulando una cosa, pues cuánto la estás estimulando. Bueno, ahora vamos a hablar de la recuperación, y una escala, lo más simple que hay, es la escala de readiness. Es simple, pero eficaz, muy eficaz. Y es una escala de 1 a 5, donde yo antes de salir, imagínate, media hora antes de salir o 1 hora antes de salir cada día, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo de preparado estoy hoy para entrenar? Y la escala tiene 5 puntos. Un 1 sería: no estoy preparado para entrenar. Bueno, pues está claro, descanso. Un 2 es que estoy preparado para hacer algo ligero. Un 3 es que estoy preparado para un entrenamiento normal. No estoy normal. Un 4 es que estoy preparado para hacer un entrenamiento duro. Y un 5 es que estoy preparado para superar mis límites, ¿no? Para hacer un test. Bueno, pues ya solamente con esta escala ya me está dando una idea de si debo o no debo entrenar este día, ¿no? Yo siempre suelo recomendar que como mucho que te pase un punto, ¿no? Que tú a lo mejor tú tienes tu idea, y si tú dices, ¿cómo de preparado estoy para entrenar? Un 3, ¿no? Estoy normal. Y me tocan series, vale. Pero si te toca un test y solamente te sientes normal, yo no lo haría.
¿vale? O sea, intentando no pasarte más de un punto te sirve para controlar cuánto entrenas ese día y luego puede servirte a largo plazo, aunque bueno, eso ya es una cosa que sí que vamos a explicar más a fondo en el curso, pero cuando tú sacas promedio o medias móviles de estas métricas, puedes coger readiness, puedes coger tu nivel de fatiga, ¿no? También una escala de 1 a 5, como de fatigado estás, ¿no? Desde un 1, que no tengo nada de fatiga, a un 5, que me duelen las piernas hasta sentado, ¿no? Pues bueno, tú coges tu dato de ese día, de fatiga, de ánimo, de readiness, y puedes sacar medias móviles. Y tú tienes una tendencia, tú tienes un promedio, que no es el mismo en todo el mundo, ¿no? Porque será más o menos 3 ese promedio, pero bueno, hay gente que siempre está bien para entrenar, ¿no? O eso dice. Bueno, pues su promedio es un 3,5, ¿no? Bueno, pues sabes que cuando vas viendo la media móvil, imagínate que sacas una media móvil de 2 semanas. Con esos cambios, tú vas detectando o anticipando ya estados de sobreentrenamiento o de fatiga, porque vas viendo que aunque en el día a día es variable, porque claro, en la semana una persona que entrena, pues claro, el lunes después, si el domingo hace una carrera o el domingo hace un día duro, pues los lunes siempre están mal y los martes suelen estar mejor y hay fluctuaciones grandes. Claro. Pero los promedios ya te están diciendo, ostras, fíjate que el promedio está bajando, entonces puedes utilizar este promedio ya para detectar o anticiparte a estados de sobreentrenamiento. Si juntas este promedio con test de rendimiento, con cuánto está mejorando o empeorando mi rendimiento en una u otra capacidad, pues ya te está dando mucha más información, porque ya cruzas esos datos y puedes hacer cuadrantes, ¿no? Que, pues, si mi recuperación está siendo peor o si mi readiness está bajando y mi rendimiento está subiendo, pues sé que, por ejemplo, que tengo una fatiga de corto plazo. O sea, que al final me va a llevar a la fatiga si sigo, pero al principio no me afecta el rendimiento. Si los dos estuvieran bajando, pues estoy ya en estado de sobreentrenamiento, no funciona. Y así puedes ir haciendo, con esos cuadrantes, pues puedes ir haciendo ideas de qué está pasando. Claro. Perfecto. ¿Por qué centrarnos mucho en las ganancias marginales puede llevarnos a pérdidas masivas? Sí. Pues fundamentalmente, como he dicho antes, ¿no? Somos un todo integrado que se retroalimenta, pero además una frase que suelo decir es que la perfección es imperfecta. ¿Y qué pasa? Que cuando nos centramos en estas ganancias marginales, tienen un coste y ese coste es nuestra capacidad de recuperación y de relajación. Estamos todo el día pensando en, oye, ahora me tengo que poner las medias, ahora tengo que ir a la sauna, ahora tengo que ir al gimnasio, ahora tengo que ir al masaje y no estás recuperando. Y al final, el organismo tiene una cantidad de adaptación limitada, ¿no? Una energía biológica que puede destinar a una cosa o a otra. Y cuando cesan los estímulos es cuando puede recuperarse. Si estás gastando tu energía pendiente de cosas externas, que pueden ser las redes sociales, pueden ser pues yo qué sé, el tratamiento de moda para recuperarte, sí, al final no estás tanto tiempo dejando que el organismo simplemente se recupere y dedique su energía a reponerse. Entonces, por ahí tienes un problema, ¿no? Y es cómo nos afecta a todo mentalmente este tipo de trabajo, ¿no? A nuestra recuperación. Sí, es decir, que a veces simplificar te permite tener más margen de adaptación y recuperarte mejor, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser un perfeccionista que quiere hacerlo todo muy bien y que está continuamente viendo cómo encontrar esa ganancia marginal? ¿O ser un simplificador que hace sus bases perfectamente, pero después no se preocupa tanto de ese 1%? Claro, exactamente. Aquí volvemos a caer en el error de no entender al cuerpo como sistema complejo, ¿no? Donde todo interacciona con todo. Y además tenemos un problema, ¿no? Y es que creemos que en nuestro cuerpo podemos adaptarnos a todo y tratamos de optimizarlo, pues como optimizamos también nuestros horarios, nuestra vida, ¿no? Nuestro día. Intentamos dejar los mínimos huecos posibles y que hacer más cosas de las que teóricamente podríamos, ¿no? Intentamos hacerlo todo perfecto. ¿Qué pasa cuando optimizamos mucho? Pues pasa por que nos quedamos sin margen de adaptación. Nos quedamos que cuando nos falla algo, ¿no? El apagón del otro día. Si tú tienes tu semana muy densa, ¿no? Tienes muchas cosas, un día solo ya te tira por tierra la planificación de todo el año. Pues eso no suele pasar cuando tratamos de optimizar demasiado el rendimiento. Al hacer muchas cosas, generamos pues mucha fatiga y nos quedamos sin margen de adaptación para cuando vengan los problemas, para ese virus que llega, para esa sobrecarga muscular, el problema con la familia, ¿no? Con tus padres, con quien sea. Claro, el que está ya intentando optimizarlo todo y buscando la recuperación y entrenando al límite de todo lo que puede recuperar, que va en el hilo, pues al final, en cuanto le viene un problema que no puedes controlar, pues ese virus que te viene, pues que te hace
pues que cojas, que estés para una semana en cama, ¿no? Que tengas cualquier tipo de problema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también está el tema de que al final todo lo que hacemos nos deja unas pequeñas mellas a nivel mental, ¿no? Un poco de fatiga mental, de estar preocupándote de, pues, de ponerte las medias, de ir al gimnasio, de la crioterapia, del masaje. Entonces, claro, eso al final... Estresa más que lo que te relaja, ¿no? Hacer todas esas cosas. Claro, estresa más. Luego, al final también hay que construir rutinas y contextos que te permitan hacer eso, pues de una forma que no te genere carga. Está claro que a un ciclista profesional no le genera carga darse el masaje porque viene el masajista a tu casa, y la nutrición pues la vas a hacer bien porque te la hace un cocinero. Claro. Pero si tú te tiras cada día 1 hora cocinando para comer súper sano, pues oye, quizás sería mejor, si vas muy agobiado, cocinar algo un poco más ligero, aunque no sea tan perfecto, y que tengas más tiempo pues para relajarte. Para descansar, estar con tu hijo. Sí. Claro. No, totalmente. Hay que dejar espacio a los imprevistos de la vida que siempre vienen, siempre. Y a eso me lo aplico también a mí mismo. Y en relación a eso, el foco obsesivo en las métricas me imagino que también puede ir en detrimento, ¿no? Porque ahora vemos muchos deportistas pues analizando continuamente las métricas de estos cacharros, intentando aplicarlas, intentando sacarle el máximo provecho. ¿Se puede entrenar sin GPS, sin potenciómetro, sin pulsómetro y sin 1000 cacharros? Bueno, te voy a contestar con una cita que dijo Javi González Recuenco en mi podcast. Bueno, es un hombre que trabaja con sistemas complejos y bueno, decía que nada le gusta más a nuestro cerebro sediento de dopamina, ¿no? Nuestro cerebro paleolítico, como tener certeza en cosas que siempre han sido o siempre han estado llenas de incertidumbre, ¿no? O sea, le tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos más miedo a no saber si nos van a multar o no que a saber que nos van a multar seguro, 100%, ¿no? Es la incertidumbre lo que nos da miedo. Entonces, estas métricas, como veíamos antes, ¿no? Con la de fitness, pues nos dan esa especie de seguridad. El reloj te dice, oye, buena recuperación, mala recuperación, has dormido tanto, ¿no? Aunque luego sea mentira, porque luego tú sabes, dices, a ver, si yo no he dormido a las horas que me dice, ¿no? Pero al final dices, mira, qué tranquilidad me da seguir lo que me digan las métricas, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa. Y también venimos de una época, ¿no? También de secuencia histórica, donde hemos estado muy sedientos de datos. No teníamos datos hasta hace poco en el mundo del entrenamiento, y de golpe pues flotamos en datos, ¿no? Uh-huh. Claro, pasamos de decir, oye, tener datos es bueno, a ver si podemos tener datos, a llegar a un punto donde el problema que tenemos es que tenemos tantos datos que no sabemos interpretarlos, porque estamos cogiendo pues, parámetros aislados para tomar decisiones globales del organismo. Y así nos pasa pues, que un dato te dice que vaya en una dirección y otro te dice que vaya en otra. Entonces, claro, para la mayoría de la gente yo creo que sería mejor incluso olvidarse de ellos, porque solamente te hacen cometer errores. Tienes que saber muchísimo de de dónde viene este dato, cómo se calcula, qué sesgos tiene, qué problemas tiene, para que a ti te sea útil y ponerlo en perspectiva. Y yo, la mayoría de errores que veo ya que me llegan son gente así, que oye, es que el aparato me ha dicho, o mira, es que estoy siguiendo esta métrica o esta idea de seguir estos datos. Y sí, para mí el peligro incluso está en el punto en el cual dejamos de escuchar nuestras sensaciones. Es decir, ya simplemente invalidamos le damos más validez a la tecnología que al propio cuerpo, a la propia sabiduría y al propio conocimiento de, oye, ¿estoy para entrenar? Lo que tú has dicho, readiness scale. ¿Estoy para entrenar o no estoy? No, lo que diga el reloj. No. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están los músculos? ¿Te duele el cuerpo? ¿Cómo te sientes, no? Yo creo que ahí está una de las claves. Vamos a ir terminando con, de forma lo más concisa que puedas, pues, como buen entrenador que eres, vamos a intentar dar directrices para entrenar las diferentes cualidades, ¿vale? Por ejemplo, una muy importante de cara a la longevidad, prevención de enfermedades, reducción de mortalidad por cualquier causa y aumento de la reserva fisiológica de la que hablabas antes, es la capacidad aeróbica. ¿Qué hay que hacer para mejorar la capacidad aeróbica? Bueno, pues como antes decíamos, ¿no? Claro que se puede entrenar por sensaciones, o vamos a intentar hacerlo así. Al final tenemos que saber que para entrenar cualquier capacidad, bueno, tenemos que saber o asegurarnos de dos cosas. Una, que estamos trabajando lo que queremos trabajar, y dos, con qué magnitud lo vamos a trabajar. Que la magnitud es lo que hemos dicho antes de la escala, ¿no? De 1 a 10. Bueno, pues para saber qué estamos trabajando en estas capacidades y haciéndolo así, en base a las sensaciones, podemos basarnos o en la percepción de esfuerzo o en sensaciones que vamos a tener. Entonces,
¿Cómo sabemos que estamos trabajando la capacidad aeróbica? Bueno, la capacidad aeróbica al principio del ejercicio, aunque luego vais subiendo, sabemos que la percepción de esfuerzo tiene que ser baja, 3, 5, bueno, o entre 3 y 6 aproximadamente, y luego irá subiendo y puede llegar al máximo si hacemos, a ti te va a pasar, ¿no? En el trail, terminarás un 10 y estarás, entre comillas, en capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica lo que nos marca que estamos estimulándola es la depleción energética que vamos a sufrir, ¿no? Que es la principal adaptación o el principal problema para el rendimiento, pero también la adaptación. ¿Cómo lo vamos a sentir esto? Pues bueno, vamos a sentir piernas vacías, ¿no? Incapacidad de llevar cadencia, una muy clara, pensamientos rumiativos que vienen de la falta de glucosa, ¿no? Entonces vamos a tener hambre, pensamientos rumiativos, falta de energía, incluso podemos llegar a estar un poco mareados. Bueno, esto nos está indicando que estamos trabajando pues, la crisis energética y por ende la capacidad aeróbica. Obviamente la sensación de esfuerzo, aunque vaya subiendo, siempre vamos a estar en una zona donde podemos hablar, ¿no? Podemos hablar. Si estamos más abajo, podemos hablar con oraciones largas. Si estamos más arriba, podemos hablar con oraciones cortas, pero en capacidad aeróbica podemos hablar, que eso es lo que lo va a distinguir de cuando queramos trabajar la potencia aeróbica. Vale. Venga, pues potencia aeróbica, ¿cómo la trabajamos? Vale, pues la potencia aeróbica ya nos vamos a la máxima capacidad de generar energía a través del metabolismo aeróbico. Es lo que se suele llamar V2+, ¿no? Estamos hablando de ritmos muy altos donde el pulso llega al máximo. Entonces ya nos está diciendo dos cosas. Una, pues la sensación que vamos a tener, que tiene que ser una sensación de asfixia. No puedo hablar porque la frecuencia ventilatoria es tan rápida que no me permite hablar más que con monosílabos, ¿no? O sea, si yo te pregunto, sí, no. Claro, ¿cómo vas, Borja? Bien. No vas bien. Vale. No vas nada bien, vas jodido. ¿No? Entonces, eso es una zona donde ya puedo hablar con monosílabos. Pues siento el esfuerzo de que me falta el aire, de que deseo parar, me vienen pensamientos negativos. Es una zona donde no queremos estar, es una zona que no es agradable. Que no es agradable, claro, donde se rompe o se pone muy en riesgo la homeostasis del organismo y en la cual, pues bueno, la percepción de esfuerzo al principio puede ser un 7, un 8, pero irá subiendo muy rápido, ¿vale? Muy rápido hasta llevarnos, pues si mantenemos esta intensidad y estamos trabajando a un ritmo alto, nos va a llevar o al consumo de oxígeno o cerca, ¿no? Y también al pulso máximo. Vale. ¿Y la capacidad anaeróbica? Claro, la capacidad anaeróbica es otra parte de la alta intensidad, pero aquí ya el objetivo no es generar mucha energía a través del sistema aeróbico, mucha energía por unidad de tiempo a través del sistema aeróbico, sino fundamentalmente ayudar a eso con el sistema anaeróbico, bueno, o independiente de oxígeno, como queramos llamarlo, ¿no? Con la glucólisis y los fosfágenos. Mira, la diferencia, por ejemplo, que no lo he dicho antes, pero la diferencia entre lo que sea potencia aeróbica, ¿no? El V2+, y ya cuando hablamos de capacidad anaeróbica, ¿no? Lo que limita esas dos zonas es que hay una intensidad máxima que es la que nos lleva, o hay una intensidad que es la más alta que te hace llegar al consumo de oxígeno cuando mantienes la potencia estable. Imagínate, tú haces un test de 4 minutos a tope y en el último minuto llegas al máximo consumo de oxígeno. Haces uno de 3 minutos y en los últimos 30 segundos llevas al máximo consumo de oxígeno, a más vatios, ¿no? Pues cuando haces uno de 2 minutos, aunque sea aún más fuerte, al final de esos 2 minutos no llegas al máximo consumo de oxígeno porque es demasiado corto, te fatigas demasiado rápido y no llegas. Bueno, pues ahí es cuando empezamos a decir que estamos trabajando capacidad anaeróbica, pero bueno, al fin, o sea, no es que sea muy diferente. Entonces, aquí el objetivo es hacer mucho trabajo en unos esfuerzos cortos. Entonces, tenemos que quedarnos series de menos de 3 minutos, ¿vale? Generalmente menos de 2 minutos, que se hagan a la máxima intención posible de esfuerzo cada una, ¿no? Típico, o sea, 6 series de 1 minuto, pero cada una de esas 6 tiene que ser a tope. Aquí, si no trabajas al máximo, la adaptación va a ser mucho menor, ¿no? Porque y es por esto, perdón, que se me viene a la mente la pregunta por la que se ideó el protocolo 4x4 de mejora de V2 Max, porque se necesitan intervalos de al menos 4 minutos como para llegar a ese V2 Max y por lo tanto mejorarlo. ¿Conoces el protocolo, no? No sé si se llama protocolo noruego o qué. Bueno, yo creo que eso surge también en base a que de los estudios que hicieron, pues 4x4 era simple, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios, ¿no? De Seiles, que yo creo que es en lo que se basa ese protocolo, donde comparan 4x4, 4x8 y 4x16. Y claro, el de 4x4 es el que más rápido llega al consumo máximo de oxígeno.
y que llega más tiempo cerca de su máximo, pero yo creo que eso tampoco, o sea, no me fijaría mucho en eso. Al final, al máximo consumo de oxígeno tú puedes llegar con series de 30 segundos, los microintervalos, ¿no? Haces 30 segundos, pero descansas poco, solamente 30, haces otros 30, ¿no? 30 fuertes, 30 suaves, 30 fuertes, 30 suaves. Pues al final, cuando llevas 4 o 5 minutos haciendo 30-30, vas a llegar al máximo consumo de oxígeno. Entonces, al final, pues lo que importará, por ejemplo, para saber que estamos trabajando en máximo consumo de oxígeno, y volvemos atrás a eso, percepción de esfuerzo muy alta y esfuerzos que, aunque tengan recuperaciones, pero esfuerzos que son más largos, pues de esos 3-4 minutos. ¿Vale? Ahí sí. Los 30-30 se suelen hacer, por ejemplo, 10 minutos. Haces 10 minutos haciendo 30 fuerte, 30 suave, 30 fuerte, 30 suave. ¿Vale? Eso trabaja el consumo máximo de oxígeno, aunque quizá lo trabaje o lo estimule un poco menos que hacer 4x4, que son seguidos. Pero el problema que decía antes de la ciencia es que no lo sabemos, no podemos compararlos uno con otro, porque además va a ser diferente en cada persona, y no me centraría en eso. Ya te digo, la capacidad anaeróbica, series cortas, esfuerzo máximo, sensación de quemazón y, bueno, máxima concentración, obviamente, no puedo hablar. Vale, y queda una, ¿no? Que es la fuerza-potencia máxima. Exactamente. Fuerza-potencia máxima, que ya sería, aquí es muy fácil, ¿no? Esfuerzos cortos, menos de 20 o 30 segundos, y máxima intención de esfuerzo, ¿vale? Si nos fuésemos a potencia, pues estaríamos diciendo tenemos que trabajar por lo menos al 70% de la fuerza máxima o de la potencia máxima en función de lo que estemos trabajando. Y bueno, entre comillas, es más simple, ¿no? Ya depende también aquí si queremos focalizarnos más en lo que sería la fuerza. Pues lo vamos a hacer, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? O en correr a pie. Si quieres incidir más en la fuerza a velocidades lentas, lo vas a hacer con cadencias más bajas. Si quieres incidir más en la potencia, lo vas a hacer con cadencias más cercanas a la que luego vas a tener en competición, que además te va a permitir pues dar más potencia, aunque dé un poco menos de torque, ¿no? Que sería la fuerza. ¿Los ciclistas entrenáis tren superior? Bueno, en pretemporada sí, ¿vale? Luego depende de qué ciclista. Yo al final llevo ciclistas de todas las categorías. Hablo de élite, al final. Sí. En élite no se suele trabajar mucho fuera de pretemporada, porque al final es un lastre. Lo que sí se hace mucho es core, trabajo de core, ¿no? De plancha, abdominales, TRX, cosas así sí que se hace, pero bueno, como mantenimiento, fuerza no suelen hacer, pero en mountain bike sí. Por ejemplo, los ciclistas de mountain bike sí que suelen hacer más tema de flexiones, dominadas y todos los ejercicios que te puedas imaginar. Vale, bien. Bueno, pues Manu, llegamos al final. Me gusta mucho la entrevista. Al final, como decía al principio y ya anticipaba, es muy diferente, ¿no? Esa perspectiva de sistemas complejos que me encanta porque es muy aplicable también a la salud, no solo al rendimiento, ¿no? Así que enhorabuena y te animo a seguir en esa línea de trabajo porque al menos te va a diferenciar de muchos otros entrenadores y también creo que te va a aportar personalmente porque, bueno, es más difícil de estudiar, es más difícil de evidenciar, ¿no? Pero creo que está más cercana a la realidad y a mí me pasa un poco también en el ámbito de la nutrición y de la medicina, ¿no? Hay muchas cosas que queremos destilar verdades con la metodología científica y de investigación que tenemos, que para mí pues no se puede hacer precisamente porque somos sistemas complejos, ¿no? Entonces a veces nos creemos que estamos ante una verdad cuando estamos ante una aproximación muy, muy, muy lejana, ¿no? Así que nada, enhorabuena y esta es tu casa para cuando quieras y necesites. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti, Borja, por darme la oportunidad. Y bueno, también por ser compañero, ¿no? En Perform Institute. Eso es. Aprovecho, ya que me lo recuerdas tú, para dar esa llamada a la acción, tanto en el curso de Perform Training de Perform Institute, que lo tenéis disponible, os dejo por aquí el enlace, como el libro de Manuel Sola, si os interesa el tema, o sois entrenadores, o no lo sois, pero os interesa el abordaje mediante sistemas complejos, y también su podcast, ¿no? Que también tienes. Así que chicos, un episodio más de Mejor que Ayer, espero que te haya servido y espero que lo compartas con familiares, amigos, otros entrenadores y otra gente apasionada de la salud, el deporte y el rendimiento. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio y a seguir empoderando.